Feijóo sigue sin lograr la cuadratura del círculo. Vox ha demostrado ser un partido más constitucionalista de lo que en el propio Partido Socialista creen y anuncian que votarán de manera favorable a la investidura del líder popular. Lo hacen, eso sí, sin condiciones, sin escaños ni tampoco a cambio de favores. Lo hacen solo por el único objetivo de echar a Pedro Sánchez del Ejecutivo. Un giro en el guión por parte de los de Abascal que rompe con la aparente tónica a la que nos tienen acostumbrados tras los comicios de mayo de pedir entrar en el Ejecutivo si son vitales para que el Partido Popular pueda gobernar. Esquerra Republicana y Bildu, por contra, siguen teniendo en mente ser vitales para Pedro Sánchez, líder de una formación que hará lo que sea con tal de estar en el poder. Y eso, señor Pachi López, que España caiga en manos de quienes quieren destruirla, sí que lo vamos a pagar todos los españoles. Esto es Dando Caña, comenzamos. Y a mi derecha en esta mesa política de Dando Caña de verano, don Juan Antonio de Castro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, la verdad es que muy caldeado todo, en un rompecabezas, yo creo, muy especialmente complicado en este momento, ¿no? Lo que te da más pena quizá es que de todas las alianzas que se puedan hacer, siempre va a haber algo constante y que se va a repetir en todos los casos, que es que siempre hay que cederle algo al nacionalismo, al independentismo, al golpismo. Siempre hay que cederle algo a alguien para poder llegar al poder. Y eso es una tristeza para la política española, ¿no? Ya sea porque haya que arrodillarse ante el PNV para una última posibilidad de que el PNV apoye a Feijóo, o ya sea por el gobierno ya no Frankenstein, sino Alien casi, el octavo pasajero que nos van a meter ahora si esto se decanta. Yo creo que al final, ¿qué es mejor? Unas cesiones absolutas al independentismo, vamos, digamos a gobiernos autonómicos y a fuerzas independentistas y golpistas, o una repetición de elecciones. Yo creo que estamos en esa situación y es difícil, la situación, muy difícil. Vamos a ver si llegamos a algunas conclusiones a lo largo de la mañana. Josep María Francás, muy buenos días. Pues muy buenos días, pues a ver si llegamos a alguna conclusión. Sí, a ver, yo voy a empezar por una frase bíblica, no me gusta mucho usarlas, pero me parece que es muy clara, que es: por sus frutos los conocéis. Yo ayer, cuando estaba tan tranquilo, a última hora de la mañana, me llegó la noticia que no sé cuándo se produjo del aviso de Abascal, de que iban a dar sus votos sin poner condiciones de entrar en el gobierno, y me pareció que era una manera de desbloquear el tema. Pregunté por redes a cómo se llama esa actitud, me dijeron sentido común, generosidad, bueno, las dos cosas, pero creo que fundamentalmente sentido de Estado, ¿no? Curiosamente, aquí eso, la semana después de las elecciones, se avanzó que era la única opción, y no es que fuéramos proféticos, sino que de vez en cuando, como se puede ver hoy aquí, hay gente que tiene cabeza, piensa y no vaticina el futuro, pero explica las cosas que pueden ocurrir porque le ha dedicado tiempo, ¿no? Y aquí se hablaba de que históricamente la Comunidad de Madrid, la primera vez que Díaz Ayuso gobierna, es en base a un pacto con Vox y con Ciudadanos, cuando Ciudadanos no quería ni sentarse en la misma mesa que Vox, y no hubo más remedio que hacer un pacto de PP con Vox por un lado, un pacto de PP con Ciudadanos con otro, y al final, ¿quién acabó tragando? Vox, porque en el gobierno entró Ciudadanos y no Vox. Lo mismo ocurrió en Andalucía, o sea, ese sistema ya se había aprobado y era el único sistema posible cuando el PNV te dice que no piensa ni sentarse y Coalición Canaria también dice que ni hablar del peluquín. Pero claro, igual, a ver, el asunto es muy fácil. O sea, aquí el que es generoso es Vox. ¿Por qué? Porque prefiere una cosa que es no un Frankenstein al cuadrado, sino que prefiere que gobierne, aunque sea el señor Feijóo, que tampoco nos va a dar muchas alegrías si consigue gobernar. Pero evidentemente no es un Sánchez, o esperemos que no lo sea. Entonces, es muy importante lo de Vox, es muy importante que los frutos de Vox vayan siendo esos, generosidad y no lo que se le achaca, pero es muy importante también que el PP aprenda algo,
porque en general no aprende nunca. Y este fin de semana he vuelto a ver declaraciones del murciano que parece que no se entera de nada. Por cierto, lo de Pachi López, digo para no dejarlo al margen, además de que es un señor que lo único que ha hecho en la vida, que es gobernar en el País Vasco, fue gracias al PP, que se lo regaló los votos sin más problema, igual resulta que hizo mal el PP en aquel momento con semejante personaje, se lo tendría que hacer mirar. Hay que darle de comer aparte y, sin entrar en el detalle exacto, piensa el ladrón, en este caso no es ladrón, pero es el refrán, que todos son de su condición. Vamos a ver si en Vox tenemos la llave de la gobernabilidad para evitar ese gobierno alien que muchas veces ha dicho don Juan Antonio de Castro. Víctor Sánchez del Real, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo voy a caer en la filosofía estoica, porque ante una situación absolutamente diabólica como la que tenemos, y es diabólica por los resultados, es diabólica por el empate, es diabólica por los jugadores alternativos o minoritarios a los que nos tenemos que enfrentar, es diabólica por muchas de las propuestas que hacen precisamente algunos de estos actores, y es diabólica porque ninguna de las soluciones es buena. Ni es bueno una repetición electoral, ni es bueno un gobierno del Partido Socialista Obrero Español con socios golpistas, etarras y demás morralla. Es malo un gobierno del Partido Socialista. Es un poco la decisión de si te apuñalas la pierna derecha o la pierna izquierda, ¿no? ¿Cuál te apuñalas? ¿Vale? Entonces, yo ante esta situación, la verdad es que yo tengo la tranquilidad, el estoicismo viene de que como ahora no tengo que andar recomendando o tampoco se me escucha, pues te puedes liberar un poquito. Y no le arriendo la ganancia a la decisión que ha tenido que tomar Santiago Abascal, en este caso, que yo creo que es valiente, eso hay que reconocerlo, y que tiene un poquito, repito, de estoicismo, ¿no? Ya sabéis, el estoicismo, aquella dicotomía, que algunos dicen que es tricotomía, entre la virtud y la serenidad, el estar sereno ante la circunstancia o ser virtuoso, porque a veces ser virtuoso te lleva a la falta de serenidad. Ser virtuoso es difícil, ser virtuoso, decía Séneca aquello de lo que el hombre sabio se preocupa de la intención de sus actos, no de los resultados. Y eso es complicado, que es exactamente lo que tenemos. Si os fijáis, la frase de Séneca reduce exactamente de ¿qué hago? Me dedico a mis actos y por tanto mi intención, que es buena, España por delante de mis propios intereses partidistas, España por delante de sé que estos son malos pero los otros son peores, o me voy a los resultados. Un gobierno de maricomplejines, un gobierno entregado a la Agenda 2030, ¿qué es peor, no? Pues repito, yo no le arriendo la ganancia, probablemente por eso no soy líder político y me quedo más tranquilo haciendo esta reflexión casi, como te digo, estoica, que da muy bien en el verano. Estoy por ponerme una toga y reflexionar durante la noche, pero repito que es que la situación, las condiciones que se han dado son no dramáticas, pero son diabólicas en todas y cada una de las combinaciones, en cada una de las soluciones, y creo que a veces hay que elegir eso, hay que elegir el ser virtuoso y mantener la serenidad. Pero como bien dice Francás, yo creo que hay alguno en el PP que es que habría que darle campamentos veraniegos de estoicismo, no, primero de educación. O sea, el señor de Murcia, la señora extremeña, que parece que anda ya calmada, anda ya relajada. Pero la que han liado, claro. No olvidemos quiénes son los responsables de la situación. Claro. Esto me lo tomo con mucha calma, por eso no quita que yo busque responsables. Y sobre todo, y hay un tema muy dramático, y que yo es el eje de mis intervenciones este verano, hay culpables de haber hecho un señalamiento a la gente buena de Vox, y no hablo de los directivos, hablo de la gente de a pie, de los que han sido apoderados, de los que son votantes, de los que en su entorno han decidido tomar una opción política absolutamente democrática, normal, y yo entiendo que muy adecuada, y que, sin embargo, desde el PP hasta Bildu se les ha señalizado, estigmatizado, y que ahora mismo han logrado que en los últimos 6 meses ser de Vox se convierta en algo que es preocupante, porque para tu seguridad personal, para tu seguridad laboral, para tu entorno incluso social. Y repito, al menos yo personalmente, espero que otros también, yo he tomado muchas matrículas en este proceso. Por lo que dices, yo añadiría que al sentido de Estado que ha tenido Abascal ayer al anunciar esta posición, yo le añadiría la generosidad. Porque después de lo que han tenido que pasar, que tome esta posición de sentido de Estado tiene el doble de valor que si no hubiera ocurrido lo anterior. Y para continuar las presentaciones de este lunes, don Carlos Esteban, muy buenos días. Buenos días, bienvenido de nuevo. No me anima mucho que Víctor haya puesto el ejemplo de Séneca, que todo el mundo sabe que acabó, ¿no?, desangrándose en el baño.
Pero la verdad es que, y también es una cosa que tendréis que explicarme vosotros, que sabéis muchísimo más y que pensáis todos muy bien, es si es realmente generosidad lo de Vox, porque dar por hecho que lo bueno por conocer va a ser realmente bueno y mejor que lo malo conocido, no estoy nada seguro. Quiere decir que al final, si Vox, como ha descrito Víctor, ha sido demonizado, pero demonizado de una manera absolutamente inconcebible en una democracia, sí, por absolutamente todos los partidos, lo que debería pensar Vox y lo que probablemente defiende el votante de Vox es el verdadero bipartidismo, es Vox por un lado y el resto del espectro por el otro. Yeah. Y entonces, bueno, es decir, no, voy a ser otra vez muleta del que me está llamando perro tal. Pues no sé hasta qué punto eso es... Bueno, no sé, lo vais a explicar ahora seguramente. Vamos a explicar esta y otras cuestiones, pero no sin antes recordar a la audiencia lo que ha sucedido este fin de semana. Y es que mientras unos permanecen de vacaciones en lujosos hoteles en Marruecos, otros han decidido ponerse a trabajar. Uno de esos partidos ha sido el de Santiago Abascal, Vox, que a través de un comunicado ha anunciado que apoyará la investidura de Alberto Núñez Feijóo sin ningún tipo de reservas y sin ningún tipo tampoco de condiciones. La gran pregunta ahora es qué va a pasar con Coalición Canaria y con PNV. Vamos a intentar dar luz sobre estos asuntos por parte de nuestra compañera Marina Álvarez. Tras 2 semanas de tira y afloja, PP y Vox han decidido aunar fuerzas para frenar otros 4 años de sanchismo. El acercamiento de los de Abascal quedó patente 2 días después del 23J. Nosotros apoyaríamos, no íbamos a ser un obstáculo en un gobierno en el que el señor Feijóo consiguiera lo que probablemente cree que puede conseguir, que es el voto favorable de muchos socialistas, de ese Partido Socialista bueno. Y descartada esta vía, este fin de semana llegó el gesto definitivo. En un comunicado publicado este domingo, el partido manifiesta que apoyará un gobierno de Feijóo sin exigir asientos en el Consejo de Ministros. Vox alerta del peligro que supondría un ejecutivo apoyado por Puigdemont que podría derivar en referéndum y asegura que no será la excusa de nadie para avalar un gobierno que respete la Constitución. Este giro facilitaría el apoyo del PNV, contrario a compartir gobierno con los de Abascal, al que el Partido Popular regalaría además un puesto en la mesa del Congreso. Con sus votos y los de Coalición Canaria, ligados también a la exclusión de Vox, Feijóo lograría el respaldo suficiente para ser investido en una ecuación en la que también entraría Unión del Pueblo Navarro. Mientras Feijóo agradece el gesto de Vox y lanza el guante a los nacionalistas. Es un avance. La propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional. Los nervios vuelven a Ferraz, desde donde Patxi López se ha apresurado a alertar de la supuesta involución de un gobierno de la derecha. A Feijóo y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás, porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan. Y es que el movimiento de Vox redobla la presión sobre los contactos con el independentismo que Sánchez había decidido posponer hasta después de la constitución de las Cortes. El gesto de los de Abascal allana además la formación de un gobierno en Murcia bloqueada por la negativa de López Miras a cederles 2 consejerías. La gran pregunta efectivamente ahora es si Coalición Canaria y PNV van a votar sí a Alberto Núñez Feijóo si Vox se abstiene. Sí, pero yo no me resisto al ver a Patxi López a comentar que eso es lo peor de la política. O sea, yo cuando veo a un señor diciendo eso tan tranquilamente, con cara de veraneo, después de lo que le han ayudado a él a ser lo que no debía haber sido nunca, pero eso es un problema distinto, y que es capaz de endosar al contrario exactamente lo que hace él continuamente mañana, tarde y noche, creo que es lo peor de la política, y ni siquiera diría que es política con minúsculas, sino que es porquería. Sí, yo creo hay una cosa, que en este momento la posición de Vox, es decir, no exigimos asientos en el gobierno para abrir una oportunidad constitucionalista, lo centra todo, en definitiva, en el PNV. El PNV es el que se queda con... Porque si pones Coalición Canaria y UPN, faltan cuatro escaños, y son los escaños que pondría, o los 6 que puede poner el PNV. Es decir, al final estamos concentrando todo en cuánto se le podría dar al PNV.
porque no va a ser gratis. Pero no solo al PNV, ¿eh? Pero sobre todo al PNV. Creo que está ahí, fíjate que ahí alrededor de cabe eso. la opción de activa y pasiva. O sea, Ya. hay dos grupos, hay dos partidos, que son el PNV y Junts per Cat, como se llame, Sí. que teóricamente, si los coges por la vía de la ideología, están en el mismo bando que podría estar el PP. De hecho, en Europa han coincidido a veces, Sí, los han echado a veces. Si coges la variable, que es la que yo siempre comento de la política catalana, que es el nacionalismo, están en otro sitio, en otro sitio. Pero ahora mismo no hay otros. Entonces, tú puedes intentar que esta gente o bien te vote a ti, o bien, hay tres opciones, o bien se abstenga contigo, o bien otra cosa más interesante, que es no vote al otro seguro. Ya. Entonces, todo eso hay que jugarlo, Todo porque eso hay que jugarlo, pero hay si que uno pagarlo. vota a favor o uno se abstiene y el otro no vota Sí. al otro y todo eso, claro, evidentemente el nacionalismo, sea catalán y vasco, siempre ha funcionado igual. Que son, quiere siempre lo mismo, mimitos y euritos. Yo creo que el PNV ha Los perdido... mimitos son pues, los puertos, los aeropuertos, la caja de la Seguridad Social, el Banco de España en sede allí, lo que quieras, y los euritos son euritos. Ya se sabe. No, si te pero hay interesa bien, si no hay también. una tercera cosa que además de los mimitos y los euritos, y es, nos vais a dejar en paz, o sea, vamos a pasar. Es decir, lo que cualquiera puede ver yendo a Cataluña o yendo al País Vasco, y es que el Estado español no está allí. Son los mimitos. Pues eso no es mimitos, No, es el sí, puerto, no es sé una qué. manera de decirlo. O Ya, sea, joder, caramba. es una manera de son decirlo. supermimos. Siempre avanzan, yo pienso que siempre avanzan hacia la independencia, pero no querrán llegar a ella nunca, porque el día que lleguen a ella es muy cara y hay que pagarla y no tienen dinero. Pero llegar sí, claro, y si consigues un sistema que, diríamos, chupas de los padres, pero te pagan todo, macho, tengo el los apellido. mimitos... Los Sí, mimitos- puede tengo la volver, caja. puede volver a casa a la hora que quiera. Bueno, claro. oye, Pero, ¿para qué si me me voy a lo complicar permitís, yo? una última hora que vamos a poner sobre la mesa, que es que el PNV rechaza la petición del Partido Popular de reconsiderar su veto a Vox. Vamos a ver en qué queda toda esta situación. Pero porque qué veto a ahora Vox, mismo y Vox ha dicho que no. El PNV ya rechazó ya sobra. Esto lo hemos apoyo a hablado. Feijóo. Esto lo hemos hablado. Vamos a ver. Yo estaba un poco virtuoso en el lado estoico y ahora me voy a ir al otro lado. Me voy a poner más cínico. Me voy a poner cínico en todos los sentidos. Uno, el PNV no es una cuestión de qué ni cuándo. Siempre es una cuestión de cuánto. ¿Cuánto? ¿Vale? Eso ha sido siempre así desde que el PNV tiene su existencia. No es lo importante para ellos, no es el qué, es el cuánto. ¿Cuánto vas a dar? Y cuanto más se aburguesan en sus posiciones y más entran en riesgo sus posiciones aburguesadas dentro de la política, más es el cuánto que cualquier otra cosa. Yo siempre he dicho que como les ponen siempre en primera fila en el Congreso, deberían ya poner como en los toros, ¿no? Debería alguien pintar o poner un cartelito que ponga propiedad, ¿no? Pues actúan como los propietarios del local. De hecho, están siempre en primera fila en el Congreso. Bien. Eso es el cinismo dedicado al PNV. Dos, es una posición negociadora. Todo el mundo que haya tenido una mínima experiencia en negociación sabe que cuando lo que quieres es que el precio sea muy alto, lo que dices, no, este acuerdo es imposible, yo no voy a ir ni a negociar. ¿Vale? Porque si no, lo que haces es que te quedas calladito. O sea, si estás hablando, significa que te estás planteando la posibilidad de manejar la negociación. Y el no original y el no ahora que te lo ha puesto en bandeja, literalmente, y es irónico también, te lo ha puesto en bandeja Vox, es sencillamente un aumento de precio. Lo único que ha tenido la acción del PNV ha subido. Y eso es un efecto perverso que ha tenido la decisión de Santiago Abascal y sus acompañantes. Entonces, pero en el lado del cinismo también hay que entender que la decisión de Santiago puede haber sido virtuosa. Decía antes el estoicismo, yo voy a hacer lo que es bueno por mis intenciones y ya veremos qué resultados tenga, que eso es responsabilidad de otro. O tiene la perversidad y cinismo de decir, y ahora os enfrentáis a estos y a ver si lo logras hacer. O sea, les han hecho un poquito lo que en el patio de colegio se llamaría el tú la llevas. Sí. Ahora tú la llevas y yo me quedo tranquilo. Pero me pregunto, ¿habría Son- ¿habría Santiago Abascal hecho esta propuesta si no supiera que hay unas posibilidades importantes de que el PNV Hay se dos sume a posibilidades. esto? O es Porque una si no, a lo solución o es mejor, un gesto. a lo Si es mejor un no hace ese gesto. Si es un gesto en el que él queda bien... A ver, yo otra cosa no sé, pero de las personas que mejor conocen al PNV en este país, yo creo que está Santiago Abascal. Claro. Entonces, Claro. Entonces, este paso es él lo sabrá, importante. yo no lo sé. Él Yo lo no sé sabrá. si Santiago sabe que puede haber un acuerdo. Claro. Es cierto que también hay otros elementos que hemos hablado aquí la semana pasada y se nos decía, es que estamos locos. Fijaos, la semana pasada yo puse un tuit en el que decía, oye, hay una cuestión, que hay una relación de amistad entre Feijóo
y altísimos cargos del PNV. Amistad profunda. Segundo, es una de las posibilidades matemáticas, no es la que yo fomento. A mí no me gustaría depender del PNV. Ya, pero repito, no hay otra. la perversidad es una de... Bueno, sí hay varias, Bueno, sí, pero es pero una, vamos. es una de ellas. Pero a lo que voy, aquí estamos. Esa posibilidad está carburando, está funcionando, está, no sé si avanzando, porque ahora lo que tiene que coger el balón es Feijóo y decidir si lo va a jugar o no lo va a jugar. Tampoco estuvo ayer, y no lo he dicho, oye, Feijóo, ¿se puede ser más antipático con quien te acaba de dejar una oportunidad de gobierno? ¿Se puede ser más estúpido que algunos directivos Seco, y miembros del PP ayer reaccionando hostilmente a lo que hizo Vox? Vamos a ver, es que poco menos que vino a decir de por fin me dejan de criticar Sí, estos sí, ya señores. era hora. A ver, Sí, perdone, pero señor Feijóo, deje de ir de presidente de nada, que usted no es en estos momentos presidente de nada. Solo ha ganado las elecciones. Y No, puede ha ganado, serlo sin no ha Vox. ganado las elecciones. Eso es porque que no. cada vez que lo oigo digo, uy, se me ponen los pelos de punta. Ha sido el primero. Es el primer, Es el el partido primero. más votado. Más votado. No es, eso no es ganar las elecciones. Ganar las elecciones no existe en una monarquía parlamentaria. Si fuera presidencialista, pues habría se presentarían dos y ganaría uno y perdería el otro. Pero en este caso, perder y ganar es en un sentido, digamos, muy analógico. Es decir, sí, es el más votado, pero no. ¿Ya he ganado? No, no has ganado nada. Es decir, tú puedes ganar y puede salir Pero, otro como Carlos, presidente. son elecciones generales, no son elecciones a presidente de gobierno. Exactamente, Si son por eso. elecciones generales, las ha ganado. No, si no, son elecciones a presidente de gobierno, No, habrá si que ver son y puede elecciones ser que las haya generales, perdido. si son elecciones generales no hay un ganador. Sí, el que gana, hombre, se supone que el que queda primero en la liga ha ganado la liga, se supone. Pero es que el Ya, presidente no es una liga. Esa es la cuestión. Es que lo que dice Esteban una está muy liga. bien. Es que exacto, es un sistema intermediado en el que tú lo que por eso. nombras es una serie de delegados o diputados que son los que, en función de acuerdos, son los que alcanzan la decisión de... Pero las elecciones generales, ¿quién las ha ganado? No, las ha ganado Nadie. nadie las ha ganado. Si aceptamos que no las ha ganado nadie. No, se han elegido diputados y este partido tiene más que los demás. Instrumentalmente, No es para qué sirven, no. Yo no pregunto para qué sirven, que lo sé. Sirven para nombrar un presidente, una mesa, sí, etcétera. pero estamos discutiendo que Entonces lo que tendríamos que discutir es qué significa estamos ganar. discutiendo tu Claro. desconocimiento del proceso. En Se absoluto, puede- disculpa, no, por eso, pero estamos se- discutiendo se puede el decir hecho de que la ha ganado alguien o no. practicidad de si sirve para algo. No. O sea, Feijóo ganó unas elecciones, ¿verdad? Y dejó de ser presidente del gobierno. Feijóo ganó unas elecciones. Feijóo, perdón, no. Rajoy, es que los Rajoy, mezclo. Rajoy. Sí. Rajoy ganó unas elecciones y dejó de ser presidente de gobierno pese a haber ganado las elecciones. Pero las ganó. Bueno, Ese- eso dijo esa es él. la duda. Eso dice el PP. Esa es la duda, o sea, es que el si PP hace- tiende a Tuvo decir más que ha votos ganado. que cualquier otro a partido. ver, Yo vi a pero- unos señores con guayaberas saltando en un Yo os balcón digo, diciendo que habían si ganado. aceptamos Sí, que las claro, elecciones, enloquecidos. No si lo sé, aceptamos enloquecidos. que las elecciones generales no las gana nadie, estoy de acuerdo. Vale, ahí, está. pues ya está. Me callo. Salvo caso, mayoría, aquí- salvo mayoría de nadie. En absoluta. todo caso, aquí tienes, Ahí sí puedes decir que las has ganado. aquí tienes o a un PP que vale, le va a tener que entonces ya dar estamos todo en al el segundo PNV debate. o a un Sánchez que le va a tener que dar todo a Junts per Cat. Pero el Bildu. caso es que todo No, y lo al vamos a PNV. perder el resto de los Ese es españoles. el error de programación El de la resto de democracia los española. españoles. Con lo Esa cual es la democracia española. nunca vamos a salir de él porque está en la propia... Está en los genes de la democracia Exactamente. española. Pero No tienes- entonces igual hay que pensarlo antes esto, ¿eh? O sea, si bueno, sabes ¿cuándo? que no vas a salir nunca de él, tienes que estudiar muy bien en qué campo te Pero mueves, ¿cuándo? porque si el mal menor lo vas a usar al final, igual hay que irlo trabajando también, por aquello que hemos dicho más de una vez aquí, que si vas diciendo que el vecino es un ladrón, un no sé qué, un no sé qué, un no sé qué, después no puedes montar una empresa conjunta. Pero si vas diciendo que el vecino es un ladrón y no sé qué, no sé cuántos, vas a poder seguir montando la empresa conjunta si ves que otras veces ha pasado. Mira. Le has podido llamar ladrón, con lo cual tú quedas limpio de Eso- polvo y eso- paja, eso acaba porque mal. está claro que no es una cosa española, es una cosa internacional, que hay esos partidos recientes, soberanistas y tal, manchan, contaminan y son los parias. En Alemania quieren ilegalizar directamente Alternativa para Alemania, porque está subiendo, no deja de subir. ¿Qué pasa? Que con esta maniobra, Feijóo dice, quedo completamente limpio, puedo seguir llevando la túnica cándida y... Sí, porque yo no si soy quiere quedar fascista limpio, como si estos. quiere quedar Ya traigo limpio al no PNV. tiene que decir que el vecino es un ladrón. Tendrá que decir que el vecino hace unos negocios que no le gustan, podrá decir que el vecino tiene unas opiniones que el vecino pero es un si yo ladrón. digo que el vecino es un ladrón, no puedo montar una empresa con el vecino. Fracaso, Pero el no, problema- que es pero el que problema- en el caso de estos partidos no se puede decir son malos, no funcionan, no, hay algo casi religioso.
son parias. Lo que decías tú antes de que no se podían sentar Pues di que es un ciudadanos pobre, no que es un en la ladrón. misma mesa porque luego tengo que irme a purificar el templo. Es que es una cosa así. Pero tú decías algo de analógico. El problema del PP es que cuando ha llegado a lo digital, que es dar con el dedo, siempre se ha equivocado. Es decir, cuando UPyD plantea la ilegalización de los partidos independentistas, ¿qué le entra a los no sé cuántos diputados que tenía el PP? El miedo al dedito, El dedo y hacen tonto. ¡ay, ay, ay! ay! El dedo Y tonto. por Y eso un fue milagro muy que a mí grave. se me escapa, deciden votar que no a la Eso fue ilegalización. muy grave, Cuando muy grave. Vox plantea también iniciativas en ese sentido, el digitalismo pepero hace ¡ay, ay, 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 ay! No. Y aún así Vox dice, no me deis nada, no quiero ningún Allá estoy. pues tal, y aún así os voy a apoyar. Porque hay algo Pues con el sinceramente me Bueno, cuesta, pero me cuesta, porque, me cuesta. como Es bien ha solo dicho, porque hay algo con el PNV. porque ¿qué es mejor? Si es que es lo de siempre, Claro. es que ¿qué? ¿Me ahogo en agua o me ahogo en aceite hirviendo? Pues mira, macho, en Casi agua, en agua. porque hay una posibilidad de que sea un poco menos de dolor. Repito, es que es perverso el dilema. Y entonces es, o permitimos que durante 4 años gobiernen España los etarras, gobiernen en España los intereses de los etarras, los intereses de los golpistas y los intereses del PNV, o durante 4 años permitimos que gobiernen los flojitos con un poquito del PNV. Chico, Sí, sí. ¿es malo en términos absolutos? ¿Lo votaría? Jamás. No lo he votado, no lo votaría. Vamos Pero a dejar sobre la mesa la reflexión que acabas de aportar a la audiencia y lo vamos a retomar en unos minutitos a la vuelta de publicidad, si os parece. Muy bien. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos. Lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad. Sin pelos en la lengua. Sin miedo. Y sin censura. En Dos Continentes. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ya estamos de vuelta en este Dando Caña de verano y la pregunta sobre la mesa es, ¿el PNV acaba de subir el precio a esa investidura de Alberto Núñez Feijóo? José María Francas. A ver, un matiz. O sea, yo creo que sí, que está diciendo... Es más, me parece que es mear fuera de tiesto esa declaración. O sea, hoy no puede salir con esa declaración. Tiene que decir que no, pero no de esa manera. Pero, en fin, él sabrá, porque debe estar muy pensado. Cuidado con el tema del precio. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que el PNV siempre ha sido un cuanto, sí, pero cuidado esta vez, porque esta vez el precio puede ser que se lo regale a otros, porque el PNV tiene muchas dificultades en ser el siguiente gobierno en el País Vasco, con lo cual el precio que consiga tiene que ir con cuidado con qué precio es, porque se lo puede estar dando para que gobierne Bildu y para que gobierne el PSOE, lo cual al PSOE le encantará pagarlo, Pero sí, no sé si el PNV, el acercamiento con el PSOE tampoco le ha venido bien al PNV, que ha perdido 100.000 votantes. Pero eso tiene que entenderlo. Por culpa de eso. Eso tiene que entenderlo. O sea, el PSOE tendría que entender, él sabrá que entiende, que los últimos 5 años lo que han servido es para decirle a Bildu, adelántate. Claro, con lo cual, algo tiene que cambiar de rumbo. Claro, algo has hecho los últimos 5 años que te está llevando a la perdición. Pero estamos confundiendo el precio con la forma de pago, me explico. Bueno, claro. Luego, sí. Por cierto, es que en el precio va previa, que luego me sacan este corte en redes y me dicen, Víctor promueve... No, perdón, estoy haciendo un análisis de una posibilidad. En el precio va todo para mí, pero pero el precio y forma de pago. Es que a veces las formas de pago destruyen el precio o a veces el precio
es mejor gracias a la forma que de pago. Tienes Tú razón. dices, hay una posibilidad, repito, que no es la que yo planteo, disclaimer absoluto de no es lo que yo me gustaría que pasara, pero si yo tengo que analizar y ponerme la gorra de analista, digo, oye, el PNV tiene esa posibilidad. A lo mejor ellos ya saben que van a perder con Bildu, que van a perder ante Bildu barra PSC, perdón, PSC, Partido Socialista en PSE. PSE. Es que el Euskadi no me gusta decirlo, estaba buscando una alternativa. Es como se llama. Es como se llaman. Bueno, pues vascongadas. Bien, en todo caso, a lo que voy, el tema es, ¿cómo hago yo para sobrevivir políticamente cuando me van a echar de mi poder territorial? Casi probablemente. Oye, pues me integro en el poder nacional. ¿Cómo? Oye, que a lo mejor la negociación pasa por tener no sé cuántas presidencias de empresas de la SEPI. Sí. Oye, y podría ser aceptable, que hay mucho vasco con altísimas capacidades, experiencia industrial. Sí. ¿Y tú qué prefieres? ¿A uno de Podemos dirigiendo una empresa de la SEPI, claro, que lo van a colocar? ¿O como tienen por ahí a gente que no tiene ni estudios razonables dirigiendo empresas del tema de seguridad nacional? ¿O a un tío vasco de Neguri? Repito, que es muy nacionalista. O B, ¿hay una posibilidad de que el PNV tome una decisión estratégica de virar del independentismo-nacionalismo a una especie de regionalismo con esteroides que le pudiera dar una viabilidad a largo plazo? Yo estoy hablando de posibilidades. No digo que me caiga muy bien, pero la forma de pago puede que sea no esas cosas, o sea, sí, lo que tú decías, el AVE, y lo quiero además alicatado hasta el techo, y lo quiero que te reciban con pífanos cuando llegas a Madrid, pero y además es ocupar espacios de poder a nivel nacional que estarían muy alineados con todos sus socios industriales. Y probablemente las dos cosas, la suma de las dos cosas es lo que van a pedir, pero con un matiz, cuidado, has dicho que eso lo haría el PNV, pero un paso previo que no sé si tienen capacidad de hacerlo, que es aceptar que se van para casa. Pero hay un movimiento en Barcelona, ojo al análisis, hay que leerse los medios nacionales, pero hay que leerse los medios regionales. Hay que leerse cómo están los medios regionales, por ejemplo, en Cataluña, que hasta a Junts les están diciendo que somos burgueses, que somos de derecha social, que somos de industria, de economía. Cuidadito con las decisiones, que no sois RC. Ahí tenéis, por ejemplo, hoy una cosa que se ha dicho en la prensa que puede mover un poquito al PNV, por eso también me extraña eso, es el tema de Colau. No olvidéis que el PNV acaba de meter en la Constitucional la ley de vivienda. Entonces, si le dices que le pondrás a Ada Colau de ministra de Vivienda, le estás diciendo al PNV que va bien arreglado. No olvidemos que el PNV en el País Vasco, el que lo conozca, y lo conozco algo, no mucho, pero no es un partido político. Es un partido político, es una red empresarial, es una red social, es un todo. Con lo cual es muy difícil que un empresario en el País Vasco se mueva si no está dentro de la estructura del PNV, con su obediencia política, su pago que sea, su lo que sea, como sea, que no entraría en detalles porque no hace falta. Con lo cual estamos hablando de un paquete. Entonces, esto han arriesgado mucho esos 4 años y probablemente lo que se han encontrado es que no les ha ido nada bien, porque si España va mal, el PNV no le va bien. Al menos como partido no lo sé, pero como estructura, fatal, porque de la miseria no comen. De Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña y esos acuerdos o hipotéticos acuerdos de gobierno que tienen con el Partido Socialista, en este caso el PSC de Cataluña, vamos a hablar en unos instantes. Pero es que ahora mismo tenemos que acudir a Teresa, compañera de OK Diario. Teresa Gómez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que te tenemos prevenida, sé que tienes poquito tiempo, pero queremos comentar contigo una noticia que hemos visto esta mañana en exclusiva en OK Diario, de la cual nos hemos querido hacer eco, y es que Arnaldo Otegi, coordinador de H. Bildu, pues bueno, no puede entrar en todo el territorio de los Estados Unidos junto a 4 jefes del mismo brazo político de la banda terrorista ETA. No sé qué nos podéis contar sobre este asunto. Ya no solamente junto a 4 terroristas, 4 miembros que formaron parte de ETA, sino también 4 miembros que actualmente forman parte de Bildu, y 2 de ellos concretamente son concejales en pueblos del País Vasco, en varios ayuntamientos, y están cobrando un sueldo público. Sin embargo, Estados Unidos les tiene vetada la entrada pues por haber sido condenados por terrorismo. Se dijo el año pasado que Estados Unidos iba a quitar de esa lista, es una lista confidencial, una lista
secreta, se iba a quitar de esa lista a ETA como organización terrorista. Es cierto que se ha quitado a muchos miembros de ETA, pero se ha mantenido a estos otros. La lista la conforman alrededor de 2 millones de terroristas y Otegi está al mismo nivel o en la misma lista que otros terroristas de Al-Qaeda, ¿no? Por lo menos para los Estados Unidos, mientras que aquí en España está intentando formar un gobierno con estas mismas personas, con estos mismos terroristas condenados por terrorismo en la Audiencia Nacional, a los que Estados Unidos les tiene prohibida, les tiene vetada la entrada. El caso es que Arnaldo Otegi tiene vetada la entrada al país norteamericano desde el año 2016 y ahora mismo han actualizado la lista y se mantiene. Así es, en el año 2016, bueno, Arnaldo Otegi tenía la entrada vetada muchísimo antes, solamente que en el año 2016 él quiso viajar a Cuba para asistir a un homenaje al dictador Fidel Castro y para eso tenía que pasar por Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando él se percató, se enteró que estaba en esa lista, porque esa lista es secreta, entonces nadie sabe quién está y quién no está. Se supo que él estaba en esa lista. En el año 2022 se iba, porque la lista se suele renovar cada 5 años aproximadamente, y en el año 2022 se supo que se iba a expulsar de la lista a ETA, ¿no? Como organización terrorista. Nosotros hemos podido comprobar que sí que es cierto que a muchos líderes de ETA ya no aparecen en la lista, pero a estos 5 miembros, a Otegi más a estos 4 que actualmente están en Bildu, en el partido político que está gobernando o que está negociando un nuevo gobierno con Pedro Sánchez, ¿no? Y que incluso 2 de ellos están cobrando un sueldo público de todos los españoles, tienen vetada, o al menos aparecen en esta lista, que tienen vetada la entrada a Estados Unidos. Ya no solamente la entrada a Estados Unidos, sino, como bien digo, tampoco sobrevolar el país. No sé si alguna de las personas que tengo sobre la mesa, Teresa, quiere hacerte una pregunta, sobre todo por esa reflexión que has hecho hace unos momentos. Estas personas están vetadas en todo el territorio de los Estados Unidos por pertenecer a una banda que abraza al brazo político de la banda terrorista ETA y, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez pues quiere pactar con ellos. Sí, Teresa, es una pregunta, pero que es una pregunta de consulta, ¿eh? No hace mucho alguien del entorno del gobierno español entró en Estados Unidos a pesar de esta lista y se dijo que había sido por gestiones del Ministerio de Exteriores. ¿Te suena quién fue? Fue Isa Serra. Es cierto que esta lista de la que yo hago referencia es una lista en la que solamente abarca a terroristas. Es decir, Isa Serra no está en esta lista porque ella no estaba juzgada por delitos de terrorismo, ¿no? El FBI tiene varias listas, y esta a la que yo hago referencia, donde está Otegi, donde están estos 4 miembros actualmente de Bildu, que son políticos y, como bien digo, reciben un sueldo público, son listas en las que se incluye exclusivamente a terroristas. O sea, esa lista, que no la de Isa Serra, que sí que un ministro pudo, diríamos, conseguir la excepción, sino de esta de terroristas, probablemente un ministro español no consigue la excepción de nadie. No, porque es por otro lado. Terrorismo. O sea, allí el terrorismo no es como en España, allí sí que se lo toman en serio los políticos. Sí, o sea, se creen que el terrorismo es terrorismo. Vaya, qué gente más rara que es, ¿no? Qué raros, hasta los progres americanos son raros, ¿eh? Son raros. No, yo tengo una pregunta, querida Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El famoso anuncio al que has hecho referencia de que esta lista se iba a modificar para sacar a ETA, eso nace en España, ¿verdad? Eso no es realmente un movimiento americano, es alguien que hace una impresión, que tiene un deseo y lo convierte en noticia en España, ¿no? Así es. De hecho, fue el embajador en España quien lo dijo. O sea, en Estados Unidos nunca se pronunciaron al respecto y, por lo tanto, no sabemos si realmente se ha excluido como tal a la banda terrorista, porque ya digo que varios de sus líderes siguen apareciendo. Por lo tanto, no debe ser que se haya excluido a la banda terrorista. De hecho, hubo un comunicado de Estados Unidos en aquel momento donde decía que, a pesar de que se estuviese sopesando la posibilidad de excluir a la banda terrorista ETA, ellos eran conscientes de los delitos que habían cometido en España y los atentados que habían cometido, cosa que desde el gobierno de España pues parece ser que no son tan conscientes como en Estados Unidos. Yo te voy a dar un dato, y es que dentro del briefing, digamos, las instrucciones que tienen las varias agencias de lobby que tiene contratado el Estado español por sueldos y fees, o sea, por igualas
elevadísimas. En ninguna de ellas consta el defender, y esto es importante, el lobby que está haciendo España en Estados Unidos, en ningún caso defiende el mantenimiento de los terroristas en la lista de terroristas. Los americanos son raros, pero los españoles somos aún más raros. Juan Antonio, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, no, simplemente más un comentario, ¿no? Porque cómo es posible, ¿no?, que Estados Unidos plantee esto y sobre todo cómo es posible que nuestras autoridades permitan que haya concejales en esa lista de 5. Hay incluso, si he entendido bien, hay incluso un concejal, actualmente 2, y uno con delitos de sangre, o sea, realmente asesinos, que ha sido confirmado por juicio, ¿no? Y yo creo que debemos de ser el único país democrático en el mundo que primero que permite esto y segundo que negocia ahora, puesto que Bildu va a ser y Otegi va a ser uno de los negociadores, ¿no? No sé cómo veis eso vosotros. Sí, solo una pequeña apreciación. De los dos, de estos 5 personas, 2 de ellas que son concejales y que están cobrando un sueldo público, esos 2 están condenados por terrorismo, no por delitos de sangre, pero sí por pertenecer a la banda terrorista ETA. Otro de esos 5 que sí que aparece en la lista, iba en un principio en las listas de Bildu, formaba parte de esos 44 que finalmente... Sí, y no salió. Debido al escándalo mediático y a la labor que hicimos los periodistas, Bildu tuvo que retirarlo de la lista, pero uno de ellos sí que es cierto, Rojas se llama de apellido, sí que es cierto que está condenado por delitos de sangre, que en un principio pertenecía a las listas de Bildu, ahora mismo no tiene ningún cargo público, pero no sabemos si sigue teniendo algún puesto dentro de la organización, dentro del partido político, de la formación, y aparece en esa lista y tiene prohibido, por supuesto, también volar. ¿Pensáis que el hecho de que estén en esas listas podría ser un apoyo a una futura ilegalización de Bildu o no nos lo podemos ni plantear? Pues yo creo que sí que se podría estudiar, ¿no? O sea, que determinados líderes políticos que formen parte de una organización, porque ellos lo que dicen es que, bueno, que ellos no son ETA, y lo cierto es que varios dirigentes de su partido han estado condenados por terrorismo y que incluso otros países le tienen vetada la entrada justamente por esto, ¿no? Yo creo que se podría estudiar. Es cierto que yo, cuando he hablado con varios magistrados del Tribunal Supremo sobre la ilegalización de Bildu por llevar en sus listas a condenados por ETA, me dicen que ahora mismo no le ven encaje legal porque ya hay jurisprudencia sentada con respecto a este asunto, cuando en otras ocasiones se hizo. Y precisamente estos magistrados a los que hago referencia no es que sean simpatizantes ni mucho menos de Bildu, porque muchos de ellos han estado en el punto de mira por parte de la banda terrorista, ¿no? Entonces... se podría estudiar jurídicamente, aunque actualmente con los hechos que tenemos el Tribunal Supremo no iba a admitir una querella en la que se solicitase la ilegalización de Bildu. Pues Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Dando Caña. Muchas gracias a vosotros. A ver, no sé si esto va a dejar muy claro, pues esas palabras, ¿no? Irónicamente, que decía Patxi López, que lo vamos a pagar todos los españoles, ¿no? El acuerdo de gobierno. Sí, yo me pregunto, si esto hubiera ocurrido y los de Bildu estos años estuvieran en Vox, ¿se hubiera habido tantos problemas judiciales para ilegalizar? Pero, por supuesto que no. Pero yo tengo que responder a eso que habéis dicho de que si eso podría ayudar a ilegalizar Bildu. Siempre Espero, sinceramente, que no. Ya. Es decir, si Estados Unidos está por encima de España, es como decir que no solo Estados Unidos está por encima de España, sino que no solo está por encima de España, sino como que es el gran cicuta que dice lo que está bien y lo que está mal, quién es bueno, quién es malo, quiénes son los cabritos y quiénes son los corderos. Me espanta porque además todos sabemos, o todos los que han mirado un poquito la evolución de Estados Unidos y de este tipo de listas, que en estas listas han estado en grupos a los que se saca, se mete, uno se alía con él, un grupo que antes era terrorista, ahora lo financio. Es decir, el ISIS, por ejemplo, el ISIS, Al-Qaeda, etcétera. Vamos a ver, esta lista es una cosa absolutamente política. Si tuvieras que buscar todos los elementos posibles para poder ilegalizarlo, a lo mejor utilizarías este. A lo mejor puedes hacer un comentario y además los americanos... Acuérdate que en su momento Aznar conseguimos vencer y en cierto modo a ETA
con los acercamientos y la colaboración Pero, José Antonio, norteamericana. te consta que hay grupos guerrilleros absolutamente terroristas que son aliados de Estados Unidos y grupos financiados por la CIA y otros que son y otros que están en esa lista y sus propios países no los consideran para nada terroristas, sino es una cuestión absolutamente política, es un arma más ¿Alguien puede asegurar que la CIA no haya financiado nunca ETA? Bueno, no, vamos, para nada. Yo no pondría la mano en el fuego. Carrero Blanco no nos lo puede contar. ¿Os acordáis de Carrero Blanco? Sí, nos acordamos todos y todos tenemos esa sospecha, creo. Pues entonces... Sí, pero más allá de eso, a ver, hay una... No, es que no hay más allá, cuidado con más allá de eso, porque como si eso no fuera relevante. Presidente de gobierno, Recuerdo. Yo a mí todo lo que fastidia a los malos, mira, tiendo a tener una cierta simpatía. De ahí te apartas de la virtud. Ya, pero... Sí, pero es bueno. Pero sigo en la intención. Eso es muy peligroso. He dicho que lo iba a analizar estoicamente, no que yo fuera un estoico. No, pero eso es muy peligroso, Víctor, porque acabas con otros malos. Hay una cuestión práctica, y es... Hay un hecho, y es, con todos los grises que has mencionado muy claramente y con toda la intencionalidad que tiene un Estado tan complejo como son los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene una intencionalidad que te gustará más o menos, pero tiene una intencionalidad que está alineada con sus intereses, que no con sus valores, en parte con sus valores, pero fundamentalmente con sus intereses. Y a favor de los intereses de Estados Unidos funcionan todos los organismos del Estado. Yo lo dudo, Víctor, lo dudo mucho. Vale. Que sea por los intereses de Estados Unidos. Y en el tema antiterrorista, son especialmente cuidadosos en tener claro quiénes pueden ser los que son peligrosos para intereses norteamericanos. No porque les interese España. O sea, ¿por qué sigue Otegi y compañía en la lista? Porque se han declarado anti-otanistas, se han declarado anti-norteamericanos, porque a pesar de esa posible colaboración de la ETA en determinado momento, pero estamos hablando de la época antes de la muerte de Franco, ellos, si perciben que es un riesgo para ellos, va a estar en la lista. Con lo cual, aquí podemos dedicar 20 horas, que esto no lo va a ver nadie en Estados Unidos, salvo alguno en Miami más aficionado, pero en el peor de los... por eso vuelvo a ese que tú me decías, no, eso es poco estoico ya, pero bueno, pero sí, que el interés de Estados Unidos, por una casualidad casi matemática, se alinee con que a los malos nuestros les hagan la vida un poquito más incómoda, utilízalo, alegrémonos. Utilízalo. Sí, a mí me parece... Vamos a acudir un momentito. El PNV ha publicado un tuit en el que manifiesta ese rechazo a una investidura de Alberto Núñez Feijóo y a través de este tuit pues critica a la formación de Abascal de querer conseguir una realidad alternativa y estiman oportuno y conveniente refrescar a Alberto Núñez Feijóo esa llamada telefónica que hacía Antonio Ortúzar al presidente del Partido Popular para decirle con Vox no vamos a llegar a ningún acuerdo. Bueno, mira la redacción. Es que yo por eso me resistí a decirlo de Euskadi, porque dicen en Euskadi y en España. Pues no, en fin. Pero repito, que la situación es muy complicada para todos. Es que al final teníamos el debate, yo creo, muy interesante antes de quién ha ganado las elecciones. Lo que podemos asegurar es que lo ha perdido prácticamente todo el mundo. Todos. Salvo Bildu. O sea, los únicos que no han perdido las elecciones ha sido Bildu. Y Junts frente a RC, ¿no? Un poquito. Sí. Entonces, aquí, y el PNV no está exento de este riesgo sistémico, que es que se les puede ir el sistema al carajo, y lo que tú muy bien describías, es que mucha cosa, política territorial es o todo o nada. Y ese nada para el PNV puede ser muy doloroso. Y luego puede haber presión también del empresariado vasco, claro, y empresarios en general en que el PNV se pliegue a Feijóo. Puede haber una presión fuerte. Yo le veo algunas posibilidades y una cesión enorme que puede hacer Feijóo. Víctor ha dicho la frase antes, ha dicho algo así como el PNV tendrá que... Si el PNV acepta que va a perder, puede ser que ya negocie sabiendo que va a perder. Pero el PNV acepta que va a perder. Ese es el problema. No lo sé, no tengo las encuestas del PNV, no, pero, pero es lo que has dicho tú, ¿eh? Ni me puedo rascar la boina el número de vueltas suficientes para ser del PNV. Puedes no tenerla, pero la primera premisa que has usado es esta. Sí, era una contemplación de escenarios que tú conoces muy bien, de escenarios casi matemáticos de cosas que pueden pasar. Entonces, ¿se resigna a perder el PNV? A ver, la sensación que da es los que te analizan de que el PNV no está dispuesto a llegar con Feijóo a nada, con o sin Vox, lo que dicen es que precisamente no se resigna a perder y que se cree que acercarse al PP con o sin Vox sería perder.
Eso es lo que dice. Hay gente que una cosa dice es que igual no está claro. Si consigue... ¿Hay algún expresidente del PNV que está en alguna gran empresa española en Repsol, moviendo hilos? ¿Vale? Sí, sí. Y es curioso que la otra vez que pasó eso con el PNV, acordaos que fue Aznar, el PNV no dudó, Aznar después además los trató muy mal en la siguiente legislatura, pero eso es un tema distinto, pero el jefe del PNV era Arzayus, que yo creo que era bastante más bicho que el Ortúzar, como pero se estoy llame, de acuerdo que en todos, y mandaba bastante más. En todos se repite el cuánto, que decías al principio. Es el cuánto y punto, y ya está. ¿Cómo era el sí, pero lo que pasa es que casi todos los cálculos que hemos hecho, que se han hecho en esta mesa, son del momento. ¿Vale? Que aparte creo que es uno de los pecados originales de las democracias modernas, que es el cortoplacismo más absoluto. Bien, pero claro, el tiempo existe y todas estas dinámicas van cambiando una cosa y tal. Por ejemplo, ahora antes hablabais si el PNV iba a perder frente a Bildu y ese es el cálculo que hacen para hacer tal cosa, pero al hacer tal cosa a su vez pierden más, pierden menos. Bien, de acuerdo, pero todo eso es para mañana mismo. Sí, pues he dicho, para mañana mismo. El cuándo como factor antes. Claro, es decir, por ejemplo, en lo que hablábamos al principio de la postura de Vox, decir, hay dos cosas que no estamos teniendo en cuenta, que al final es el reparto de poder de esta situación concreta. Pero hay otras dos cosas que son, a largo plazo, las posturas que se tomen, cómo se van a traducir en el ánimo de los votantes. Claro, uno. De los propios. Y dos, que se nos olvida siempre, ¿quieren de verdad representar algo? ¿O es simplemente yo voy a estar con esta opinión o con esta otra según vaya viendo las encuestas y tal? Es decir, además del cálculo existe la honradez, la honestidad. Es decir, yo defiendo estas ideas. Si no les gusta, pues mira, me quedaré solo. ¿Qué le voy a hacer? No tendré 3 votos, pero son mías. Estas son las ideas que defiendo y son las que me interesa imponer en eso. Es decir, y si no las quiere nadie, pues da, pero no las voy a cambiar, porque si las cambio, para eso que voten, para que ganen los otros. Esa última parte es el anticentro. Ajá. Y no olvidemos que en España todos los partidos intentan sacar, no ser, pero sacar los votos del centro. Con lo cual los grandes partidos, esa parte que has dicho tú, no existe. Sí, pero mi largo plazo es bastante largo. Te reconozco que es bastante largo, ¿vale? Y quiero decir que estamos ante suena horriblemente pedante, pero a largo plazo ninguno haría lo que hace. A largo plazo, ninguno haría lo que hace. Vale, ya me has respondido. Perfecto. Pero como en la cabeza, sí, probablemente el gran problema de la democracia es que la gente se ha convertido con el tiempo en eso. Yo me interesa hoy y pasado mañana ya arreará otro si me sale. Pero no solo eso, no solo hablo meramente de los intereses más obvios, más de cuota de poder, de dinero y tal, sino estoy hablando incluso de pensar, oye, que es que posiblemente estoy pensando yo en este es de derechas, de izquierdas, no sé cuántos. ¿Es posible que eso vaya cambiando, el paradigma sea diferente, la gente ya no piense tanto en derechas e izquierdas como soberanista, globalista, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Es decir, ¿de qué me vale a mí que soy de izquierdas? Que no lo soy, pero que si fuera de izquierdas. Acabo de tener un microinfarto. No, pero es decir, que tampoco, en estos momentos es que me parece como que esas etiquetas como cada vez se desvanecen. Pero supongamos, yo soy de izquierdas, soy muy de izquierdas y quiero la nacionalización de la banca, digamos, ¿vale? Una cosa así muy clásica. Bien, me da igual lo que yo quiera, que si yo voto por unos partidos que van a ceder el mando de mi país a terceros que no conozco, que están por ahí, sobre los que no tengo ningún control, que eso es el globalismo al final. ¿Qué más da? ¿Qué más me da que esos digan que son de izquierda? Si ellos no van a aplicar ninguna doctrina propia, van a tener que obedecer a intereses ajenos. Entonces creo que eso va a ser muy importante a la largo plazo. Pero es que si no, esto nos lleva a la melancolía, ¿no? Es que yo vengo ya aquí melancólico. Pero te lo admiro. Después de los disgustos que me vienes dando, soy de izquierda, ¿qué disgusto me estabas dando? No, a ver, hemos hablado del estoicismo, hemos hablado del cinismo y ahora voy al budismo casi y al shintoísmo, al bushido, ¿no? O sea, es que al final es que claro, cuando llegas a esa delicadeza de los tiempos y del purismo, es que te acabas haciendo el seppuku, ¿no? Como
Mishima en el año 70. No, pero si miras la historia... La pureza del Japón es inalcanzable. Víctor, yo tengo que hacer un último acto heroico. Víctor, es mucho más sencillo que eso. Tú miras atrás, ver, por eso, miras atrás en la historia y dices, que estoy de acuerdo contigo, ¿qué pero fallo termino, hicieron Carlos, estos aquí y tal? Porque no podían ver que... Pero tú sabes, Carlos, que el mundo se mueve por ideas, ¿no? Sí. ¿Has visto que la palabra ideas y la palabra político español contemporáneo tengan algo que ver? Sí, en algunos barrios sí, No. pero yo lo entiendo. Sí, O sea, yo entiendo lo que tú dices, pero entre el largoplacismo y el qué vamos a hacer para el 17 de... O sea, hay gente efectivamente mirando, espero que haya alguien mirando al 17 de agosto, que es el día que se constituyen las Cortes y empieza tan a corto la sí trabajan. legislatura. Tan a largo sí trabajan. ¿Vale? O sea, alguno creo que estará trabajando en el día 17, Sí. donde, por cierto, es muy largo, y lo vengo pero sí. diciendo, donde hay un factor mucho más importante y previo mucho más importante en el cortoplacismo. Fíjate, te voy a llevar la contraria. En el cortoplacismo, para mí, ahora mismo es mucho más importante la mesa del Congreso, y hemos visto el error que se cometió en Extremadura por parte del PP, que la cedió al PSOE por no trabajar. Espero que se esté trabajando en la composición de la mesa del Congreso, que es un paso previo y necesario y que implica una presidencia nueva del Congreso, y esto es muy importante, porque os recuerdo que nuestra Constitución define que hay dos elementos fundamentales en el proceso de elección de quién se presenta como presidente. Su Majestad el Rey, con la colaboración de la presidencia del Congreso. No lo olvidemos, que no tiene... En realidad, la descripción hay algunos que lo interpretan como, sí, es el que coge el teléfono y los pone en contacto, y hay otros que dicen que tiene una función constitucional de consejo o dirección. Ojito, que el cortoplacismo a algunos se les olvida. Ahora, no es lo más preocupante esa Sin función. irnos a 10 años vista, pues habrá que defender los valores, las ideas y tal. Pero, macho, es que si no me da igual que ocupe, es que me da exactamente igual que sea de Vox o de Podemos el que ocupe un sillón, si no va a responder a unas ideas. ¿Qué me importa a mí? Si yo no quiero a este o a este otro y tal, yo quiero estas medidas. Si este me las va a garantizar, fenomenal. Claro, es que nadie te puede garantizar nada en este sistema electoral. No garantizar, sino, es decir, como precisamente nadie me lo puede garantizar, lo que sí se me puede garantizar es, a lo largo del tiempo, alguien que ha sido coherente con eso. Y que le ha costado, que a lo mejor le ha costado votos, le ha costado aguantar y decir, estos son mis principios. ¿Quién es, Carlos? Que yo me he perdido con todo. Sí, no es ninguna crítica. Estoy diciendo que lo que estamos haciendo aquí vamos a retomar todos estos temas a la vuelta de la publicidad, que si no nos vamos a ir de tiempo, no vaya a pasar como José Luis Balbás en esta mesa. Enseguida volvemos. Muchas gracias. La muerte es parte de la vida y por eso Pardostone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos. Dejar huella en la memoria de los familiares y amigos. Son únicos y pioneros en lápidas personalizadas. Pardostone Design. Si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 10% de descuento. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata.
Ya estamos de vuelta en este Dando Caña de verano, pero no sin antes vamos a adentrarnos en la mesa política. Entramos en tiempo de descuento para la conformación de esas mesas del Congreso y del Senado, y para saber cuánto tiempo nos queda, pues qué mejor que los relojes del Club de Amigos del Toro Televisión, que han vuelto para este verano a editar los relojes manuales. Quedan muy poquitos y se pueden elegir entre el modelo de mujer, este que llevo aquí en mi muñeca, y el modelo de hombre, que lo tengo aquí en mi mano derecha, a la izquierda en sus pantallas. Para hacerse con uno de estos relojes tienen que llamar al 91 616 24 64 o escribir a club@eltorotv.eu. Como ven, es de pulsera silicona, no pilla los pelitos y es completamente cómodo. También para el calor horrible de Madrid, pues oye, así tampoco suda mucho el brazo y es muy cómodo. Está recubierto de zafiro y un dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad. Y oye, es sumergible a 100 metros de profundidad, donde a muchos este verano nos gustaría poder estar, pero tenemos que estar aquí trabajando para ustedes en este Dando Caña de verano. Les repito el número de teléfono: 91 616 24 64 o escribir a club@eltorotv.eu. Y ahora sí, retomamos nuestra mesa política. Don Carlos Esteban, puedes volver. Añadir a lo del largo plazo, pero queda un poco desfasado casi después de este rato. Añade. Del tema que decías, ¿no? De lo de la transición de derecha a izquierda, de los opuestos, a globalistas y soberanistas. El problema con esa transición es que es a largo plazo y que todos la tenemos muy en cuenta y la entendemos muy bien aquí en nuestras discusiones internas y tal, pero a nivel de la realidad política nacional e internacional todavía no es evidente. Es tan evidente que lo ves en el auge de los partidos, sí, pero que hay confusión, y en el miedo de los medios. Todavía hay confusión de derecha. No se sabe que en la derecha hay globalistas y soberanistas y que en la izquierda también. Y entonces hay todavía esa confusión, incluso a nivel de Europa, a nivel de Parlamento Europeo. La gente no se aclara bien todavía quién está en el globalismo. Pero es muy sencillo. Es decir, la CDU tiene algún problema. Sí, no me gusta, soy de izquierda, no me gusta la CDU y tal, pero le van a demonizar, es decir, tú eres completamente, es un fascista. No, a nadie se le ocurre. Pero en cambio, Alternativa por Alemania sí, que lo quieren ilegalizar, que lo está espiando la inteligencia interior. Es decir, tú ves que hay una serie de partidos... igual en otros países primera también, fuerza de Alemania. Sí. Pero y eso, en Le Pen, ya no tengo que decirlo y tal. Eso es el partido contra el que va a ir todo el mundo y que no quieren vencerlo, sino que quieren marginarlo, ya lo tienes, que quieren apartarlo y meterlo en un lazareto. Ese partido es el... Pero significa que la gente se da cuenta. Sí, si no, se no están dando cuenta, pero los políticos no nos hablan de esto. Pero nos hablan al decir es intolerable que exista Vox. Al decirnos eso, ya nos lo están diciendo. Es una forma de decirlo. Una forma y se va universalizando el lenguaje. Y además, se cae en unos lugares. Hay algunos, incluso en partidos, que dicen, no, nosotros no somos de etiquetas, pero luego automáticamente están los globalistas. Claro. Vamos a ver, las etiquetas per se no son ni buenas ni malas. Lo importante son los ejes en los que te manejas y son múltiples. Los seres humanos tenemos vectores múltiples de deseos, de satisfacción y en algunos casos seremos más de uno, más de otro. Esto yo no me considero nada, ¿no? Pero mira, por ejemplo, nadie se ha sentido ofendido por el hecho de que el señor Soros, que tú conoces, no al señor Soros, sino que has estudiado y has publicado, lo has conocido personalmente, oye, ha tenido un ejercicio de influencia en estas elecciones. En estas mismas elecciones acaba de salir que a través de un sindicato, ¿vale?, ha tenido español, que recibe dinero público, espero que por poco tiempo, ha tenido una influencia directa, un ente internacional, no vinculado ni siquiera a Estados, sino un ente, un craso que se lleva, Víctor, y eso es la punta del iceberg, de lo que debe haber detrás. ¿Vale? Y esto no genera ningún problema de seguridad nacional. Oiga, pues a mí me preocupa que un millonario mundial tome decisiones que afectan a la democracia española. Sí, pero eso que decías tú, José Antonio, yo últimamente, como han quitado el gato por la noche, voy al gimnasio un rato por la noche y entonces tengo que escuchar algo, porque no sé qué escuchar. Y he cogido la línea Pedro Baños. Conocéis a Pedro Baños, sí, ¿no? Claro. Coronel Pedro Baños. Entonces ahora mismo, me parece que, no sé si ahora mismo, hace muy poco, está en República Dominicana, en Argentina, en México, etc. Y estoy cogiendo las conferencias o lo que sea, bueno.
tanto el periodista que pregunta como el que explica, y se está recorriendo el continente, el tema del globalismo sale, el tema de Soros sale, o sea, que son temas que ya no están en dos tertulias en Europa. Exacto. Empiezan a ser más importantes. No son de nicho. Y no son de que él lo explica, sino que el periodista que hace el programa lo saca. Si el periodista que hace el programa lo saca, es que esto ya suena. Con lo cual, me parece que se ha corrido mucho el tema del woke. Todo eso que hace un año lo hablabas y todo el mundo te miraba diciendo ¿y de qué hablas, tío? Oye, ves has explotado, no sé por qué. Un campesino, no me gusta llamar agricultor, que suena muy un poco... No, sí, cuando un campesino hablando de la Agenda 2030. Sí. Hablando de la Agenda 2030 que nos está arruinando. Es decir, pues eso, ¿no decíais que la Agenda 2030 a nadie le importa y tal? Claro que les importa. O sea, los tíos que están perdiendo con ella, claro que les importa. Gracias a Dios está ocurriendo y lo hemos empezado a decir desde hace 4 años. Pues por eso, pero que eran voces muy sueltas. Eran sueltas. Fundamentalmente la primera tú. Descubrimos que el golpe catalán estaba basado principalmente en los globalistas y en muchas instituciones y mucha gente. Y poco a poco se ha ido viendo. Estoy de acuerdo que está emergiendo, me gustaría verlo más a nivel ya de la discusión puramente política europea. Bueno, porque es que aquí es la resistencia de los malos. Clarísimos, dos clanes. Para llegar aquí hay que quitar a muchas... Es que claro, la Unión Europea es el reducto, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿No? Es exactamente igual que se decía que la guerra de secesión americana había sido una cuestión gramatical. Si había que decir los Estados Unidos son o los Estados Unidos es. Bien, pues en la Unión Europea le pasa exactamente lo mismo. En la Unión Europea hay que decidir si es un megaestado o que se va a eso, donde hay un centro, que tal, no sé qué, o es una alianza de estados libres, que es lo que sobre el papel, legalmente, es. ¿Y qué es lo que diferencia en este momento? Que los globalistas están bloqueando la posibilidad de discutir esa evolución y esa transformación de la Unión Europea, que es necesaria. O sea, cuando muchas veces se dice, no, es que Vox no está con Europa. Yo creo que Vox está con Europa, pero queriendo cambiar Europa pues como queremos muchísimos. Como quiere Hungría, como quiere Polonia. Es que queremos cambiar Europa. Previo a ser una cuestión, estar en Europa, previo a ser una cuestión política, es una cuestión geográfica. Es que estás en Europa geográfica, cultural, ideológica. Pero incluso, Carlos, creo que es peor de lo que has dicho, porque, o sea, yo he estado muchos años pensando que si Europa fuera, se convierte en un macroestado como Estados Unidos, a mí no me importa, siempre que puedas elegir a los diputados, eso es, a todos, a los que mandan, unos cuantos, de un parlamento que puede iniciar puedes leyes. Elegir el gobierno, pues lo peor de todo es que se pretende unificar de manera que desaparezcan los estados en base a mandos delegados de no sé exactamente qué. Se pretende hacer algo a nivel administrativo, pero no a nivel político, que Europa nunca ha llegado a esa unión política. No nos dejan llegar a la unión política, no hay manera de llegar a la unión política. Y por no desviarnos tampoco mucho del tema, porque aún hay otro asunto que tratar, que son esas negociaciones que está manteniendo el PSC, el Partido Socialista en Cataluña, con Esquerra Republicana y con Junts, que parece que en esto de querer obedecer quién obedece a quién, si el Partido Socialista obedece a los nacionalistas o los nacionalistas están obedeciendo al Partido Socialista a cambio de esa investidura de Pedro Sánchez, y qué es lo que están haciendo para silenciar todos estos pactos que parece que la gente no tiene ni idea, ni siquiera cuando deposita sus votos en la urna, qué es lo que van a hacer con ellos, porque como estamos viendo, el Partido Socialista gobierna con Junts en 20 municipios, el partido de Carles Puigdemont, y en hasta 11 municipios con Esquerra Republicana de Cataluña. Y ojo, también en 3 diputaciones provinciales, en Lleida, Tarragona y Barcelona. Con este asunto sobre la mesa, Carlos Esteban. Es lo que decía antes, es el error de programación de la democracia española. Es decir, que sencillamente es algo que han evitado casi todos los países que yo conozca, salvo alguno como Canadá y tal, que es, en ningún caso puedo tener fuerzas políticas cuyo fin sea la disolución del Estado que está imponiendo. Me parece una cosa como de sentido común, de primero de GB, es una cosa muy elemental. Y sin embargo no se ha hecho. No solo no se ha hecho, sino que al no hacerlo, lo que hemos vivido es lo que habéis contado al principio todos vosotros, y es siempre, 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 sea el gobierno del PP o sea el gobierno del PSOE, tiene que estar constantemente cediendo a esos partidos, aunque tengan una representación mucho más pequeña. Lo que Carlos, ahí también habría que, los ámbitos son muy distintos. Es casi imposible, si se hiciera por definición no, pero es casi imposible que partidos con ideas, entre comillas, partir o para mí raras, no estén en los municipios. Es muy difícil eso. Otra cosa es que
si decimos que no hay que ilegalizar o no hay que echar porque España consiente todo, otra cosa es que tengan influencia desde un único territorio a nivel nacional, que eso es mucho más evitable. O sea, la segunda parte es súper evitable. Y si cambias la segunda parte en base a modificar la ley electoral, cambia la política española de futuro, cambia entera. Exactamente. O sea, porque a mí el problema no está en que Esquerra mande en Igualada, que no creo que mande en Igualada, pero igual sí, o mi pueblo, Manresa. No es un gran problema que mande en Manresa. Efectivamente, no lo es. Y ni es un gran problema que mande en la Diputación, porque si no mandaran en España, es decir, no influyera y acabara mandando, la Diputación de Barcelona o el Ayuntamiento de Manresa, hay cosas que no las podría hacer. Porque habría una legalidad que le caería encima. Pero aquí el problema es distinto. El problema está en que unos señores sacan más representación que votos por presentarse solo en un único sitio, que además solo les importa este sitio y están en el otro solo para trabajar por este sitio. Con lo cual, esta frase de que dicen cualquier diputado español en el Congreso representa a todos, mentira podrida. O sea, les preguntas si te dirán que lo representan solo su territorio. Con lo cual ya es una contradicción de entrada. Habría que haber modificado la ley electoral. ¿Por qué no se ha modificado? Porque le es muy cómodo al PP y sobre todo también le es muy cómodo al PSOE tener unos grupitos que con euros se callan y con 4 mimitos. Eso es mucho más cómodo que pretender... con los mimitos. Es que es verdad. Pero los mimitos nos están llevando muy lejos. Bueno, es que le llamo mimitos para no decir una cosa que igual resulta que nuestra Beatriz o alguien más me da otra vez un coscorrón por usar palabras al Partido Socialista de Cataluña, que en el fondo son del Partido Socialista, ¿no? O alguien me va a decir, no, son PSOE, ¿no? En teoría no. En teoría no. En teoría, pero bueno, es PSOE, ¿eh? Y ha ganado las elecciones generales gracias a los diputados del PSE también, del PSC. Bueno, este Partido Socialista de Cataluña, en sus transacciones con los independentistas, está vendiendo España. Eso no nos lo cuenta el PSOE a nivel nacional. Pero lo que está haciendo en este momento de cesiones al independentismo, y sobre todo me voy a referir a la deuda del FLA, a la deuda, a los 85.000 millones que ahora se pretenden ceder. Y que no olvidemos que no es que se condona la deuda, es como si aquí el dinero no sale de ninguna parte. Condonar los 85.000 millones del FLA supone inyectar en Cataluña 85.000 millones para pagarlo. Eso significa que los sacas del resto de las posibilidades de otras comunidades autónomas y del resto de España. Eso es una traición a España que no nos cuenta el PSOE a nivel nacional. Entonces ahí que encuentro que es una de las jugadas más mezquinas y penosas que está haciendo el PSOE en este momento vendiéndolo así. Luego además, en el fondo, Cataluña lo que le está pidiendo, a Sánchez es poder robarle a España. Ya no es España nos roba, ¿no? O nos roba. Señor Sánchez, ¿podemos con estos arreglos robarle realmente a España? ¿Podemos realmente conseguirlo ahora? ¿Nos puede usted inyectar estos 85.000 millones? ¿Y qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con la igualdad de las autonomías y de las tierras de España? ¿Qué hacemos con la Constitución española? ¿Es el PSOE constitucional? Me lo pregunto. ¿Es constitucional realmente haciendo esto? Y dejando en desigualdad a todos los españoles. Porque lo que es constitucional lo decide el Tribunal Constitucional y va a decidir y no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema. Muy bien, pues que diga que es inconstitucional, pero entonces que no digan que va a haber. No diga Feijóo que va a hacer un frente constitucional con los socialistas. Claro, en su momento ya discutimos, porque no son constitucionales. Ya discutimos aquí con Margallo que resulta que si el gobierno de Pedro Sánchez tiene 2 o 3 sentencias por culpa, entre comillas, y que se entienda, de Vox, del Constitucional, probablemente el que no es constitucional no será Vox, será en todo caso el PSOE de Pedro Sánchez. Sí. Bueno, ya lo ha sido en muchas sentencias. Claro, pero sí que es verdad que, diríamos, un señor que roba 3 veces no es ladrón, esencialmente, pues probablemente. Esencialmente habría que caso, matizar por eso. Aunque roben todo el día. Pero estamos en lo mismo. Si es que, repito, ¿os acordáis cuando decía antes lo del digitalismo del PP? El PP, cuando le toca coger el dedo y tocar el botón en el Congreso, o se equivocan, curiosamente, con uno para que haya una reforma laboral del lado equivocado, o se equivocan de votar en lo moral para que no haya esta desigualdad de España y tal. Pero también porque, a ver, ya sabéis, la frase famosa aquella de que los políticos como los pañales hay que cambiarlos cada poco tiempo y por las mismas razones, porque se acaban llenando de lo mismo, ¿no? El problema también del PP y del PSOE, del PSC y tal, en este caso el nacionalismo, al haber perdido cuotas de poder con otros nacionalismos, en este caso el nacionalismo, vamos a llamar, repito, de derechas, es una forma de llamarlo a ese nacionalismo que sería el PNV, que sería Junts, la herencia de los Pujol, es que
allí se han renovado, han perdido poder, el poder se lo han llevado los más de izquierdas, con desastrosas consecuencias para ciudades como Barcelona o para la industria catalana, se dan cuenta y ahora quieren volver. Teóricamente, en un proceso casi de anuncio de estos de lavavajillas, ¿no? Más limpio, renovado y ahora con extra super mirifiori, ¿no? Pero el problema sigue que tienen unos anclajes territoriales, y este es el problema, que los partidos, algunos partidos nacionales tienen unos anclajes territoriales que obligan a una descentralización asimétrica, que es que allí donde yo gobierno, y esto lo ha defendido el PP ha defendido que donde yo gobierno, que le vaya bien, y donde yo no gobierno, que no le vaya bien. Ese egoísmo que en determinados momentos era a favor de doña Isabel Díaz Ayuso, de qué bien está salvando a Madrid, yo lo decía y lo sigo diciendo, tiene un componente antipatriótico muy preocupante, porque al final, o esto es España, y esto no puede ser un montón de taifas que sí, algunos de vez en cuando parecen el Cid y otras veces parecen el malo Mohamed, ¿no? Repito, o todos iguales, que es la premisa constitucional, o esto es otra cosa, esto ya no es una constitución. Y por eso hay que tocar las autonomías, no digo eliminar las autonomías, pero sí tocar las autonomías y fijarnos en esta creación de desigualdades por política, ¿no? Vamos a dejar todos estos asuntos aquí y recordarles que pueden comentar todo lo que quieran, todo cuanto deseen, en el Telegram de Julia Ariza el Toro TV. Ahí, Julia Ariza el Toro, perdón, que me he comido el TV. Y vamos a otros asuntos porque tenemos 2 horas y la verdad que condensar toda la información política en este pequeño periodo de tiempo pues es muy difícil y tenemos que hablar de algo que en la redacción esta mañana nos ha preocupado, un tema que ha sido muy escabroso y que ojalá no tuviésemos que dar, pero dada que la actualidad manda y el caso ha conmocionado tantísimo a los medios de comunicación y tantísimas a las personas que están en las redes sociales, no podemos dejarlo de lado, y es el caso de Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, que era detenido este fin de semana acusado del asesinato del cirujano plástico de origen colombiano Edwin Arrieta. El joven, también influencer, pues bueno, ha confesado el crimen, y esto es todo lo que sabemos por parte de nuestra compañera Gloria Sacristán. El español Daniel Sancho se encuentra detenido en Tailandia tras declararse culpable de asesinar y desmembrar a Edwin Arrieta, un conocido cirujano colombiano. El joven de 29 años se encuentra bajo vigilancia policial desde el viernes después de que él mismo denunciara la noche del jueves en una comisaría la desaparición del colombiano. Desde entonces está siendo interrogado por la policía tailandesa, a la cual aseguró haber cometido el crimen por celos y miedo a la traición. Pero Sancho, en declaraciones a la agencia EFE, ha relatado que el cirujano estaba obsesionado con él y que sufría acoso por su parte. Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Estas fueron las primeras declaraciones que conocimos después de que estallara la noticia que ha dejado en shock a toda España. Según las autoridades tailandesas, el cuerpo desmembrado fue descubierto en un vertedero local empaquetado en bolsas negras. Además, descubrieron que Daniel compró el martes un cuchillo, bolsas de basura, enseres de limpieza y otros utensilios que podrían haberse usado para deshacerse del cadáver. Ahora tienen que investigar si ese cuchillo se utilizó para ese fin. Hoy está previsto que la policía tailandesa traslade al español a la isla de Samui y se espera que en unas horas pase a disposición judicial. Un juez ahora debe decidir si presenta cargos formales contra él. Daniel Sancho está acusado de asesinato premeditado y de hacer desaparecer partes del cuerpo para encubrir la muerte. La pena podría ser desde 15 años de prisión a cadena perpetua o incluso pena de muerte si se considera que hay agravantes. España no tiene acuerdos de extradición con el país asiático, pero expertos señalan que en caso de ser condenados sería posible que cumpliese la pena en nuestro país. La embajada española en Bangkok asegura que ha ofrecido la asistencia consular habitual para este tipo de situaciones y está en contacto directo con el detenido y su familia. El padre de Daniel, el conocido actor Rodolfo Sancho, ha pedido el máximo respeto y no ha entrado a valorar lo sucedido. Se espera que llegue a la isla tailandesa en las próximas horas. El joven chef ha vuelto a pronunciarse hace escasas horas y ha asegurado a la policía que quiere colaborar en todo lo que pueda. Quiere colaborar con la justicia, y en Tailandia, que no sé si lo saben, es uno de los países de todo el mundo que tiene las condenas más severas en asesinatos, narcotráfico y también con compra de drogas. Este joven, Daniel Sancho, se enfrenta a una prisión de entre 15 y 20 años de cárcel, a una cadena perpetua e incluso podría enfrentarse a una pena de muerte. Y conmocionados también estáis en esta mesa. Bueno, a ver, dos cuestiones. Uno, el caso es sórdido y a medida que aparecen
datos es aún más sórdido, una relación extraña en la que él ahora dice que le obligó a dejar a la novia, una especie de tal. Pero en cualquier caso estamos hablando de una persona que ya ha confesado que es un asesino, confeso. O sea, y que lo asume con mucha normalidad. A mí es lo que me preocupa, esa normalización y también en parte los medios de comunicación que están normalizando. A ver, estamos aquí con una persona que se ha cargado a otra persona y que lo ha descuartizado y que además ha diseñado un plan más o menos sofisticado para deshacerse del cadáver. Muy sofisticado no parece. Bueno, me refiero en el sentido de si era con premeditación o no. Y luego dos, está viviendo una fase, yo de la experiencia de viajes en la Comisión de Asuntos Exteriores y en la Unión Interparlamentaria, pues cada vez que visitamos un territorio hay algunas organizaciones que ayudan a presos españoles, concretamente una que se llama Más 34, y a presos de todo tipo. Y la verdad es que son muchos unos pobres desgraciados, ¿vale? Y han caído siempre en el mismo ciclo. Y en este caso ahora él parece que está declarando, no, me están tratando muy bien y tal, pobrecito mío. La que te espera es una cárcel tailandesa que de todos los lugares del planeta, creo que es el horror, ¿no? Si vas a cometer un crimen, como tú bien has dicho, no es la condena. No, es la cárcel. Es el donde se ejecuta la condena. O sea, una cárcel tailandesa, ríete de una cárcel turca, que también es otra categoría interesante del nivel o una cárcel en muchos países de Hispanoamérica. Es típico. Aquí, ¿qué conclusiones tenemos que sacar? Uno, la primera. A ver, oiga, no cometan ustedes delitos, por favor, y a ser posible no los cometan en otros países porque les va a caer la mundial, o sea, es un drama. La pobre familia, me consta, tanto la madre, que es una persona anónima, el pobre padre, que no es más que un actor normal, es el nieto de un actor admirado por todos y querido por todos, es una pena, es un drama, esta sociedad de la exhibición, esta sociedad de lo, a lo mejor, el largo plazo que decías tú antes, ¿no? de lo trivial, de la fama frente a lo sólido, probablemente desencadena cosas como esta, ¿no? Pues, por lo que se cuenta, es alguien que ha tenido, se ha visto, lo he descrito así, ¿no? Como una jaula de cristal. Pues es que un joven, de oro, una jaula que un joven de oro, moderno, español, caiga todavía en esas cosas, es una pena y algo tenemos que mirar. Ahora, a lo práctico. Lo primero, españoles que vais por el mundo, queridos, tened cuidado. O sea, ya no este crimen que es confeso, Caramba, pero es que pequeñas tonterías. No sabéis la cantidad de gente, no sabéis la cantidad de gente que está encarcelada en otros países por cosas menores, por cosas estúpidas que aquí consideramos estúpidas, pero que en otros países robar, hacer un pequeño hurto, montarte en los transportes públicos de mala manera, faltar al respeto a la autoridad, que aquí como lo tenemos perdido y a un guardia civil le dices de todo, te piensas tú que a un tío en Tailandia le vas a poder O porque te han metido droga en la maleta y bueno, sencillamente porque ha sido una persona y como a ver, los españoles al final hay que reconocerlo, me lo decía una persona muy vinculada a esto de la ayuda a los presos internacionales, somos de un cándido. Vamos por la vida pensando, como este es un país amable, tranquilo y en el que nunca pasa nada, vamos por el mundo, y claro, entre los turistas que hacen el tonto. El otro día unos en unas pirámides, unos turistas catalanes, apartaban unas cosas y se metían a sacarse una foto en la tumba del faraón. Vamos a ver, Almacántaro, que estás en un país islámico donde a lo mejor puede haber, o se meten en un templo y se ponen a hacer tonterías. Bueno, por eso, como estamos en verano, yo haría una cuestión práctica de llamada a la precaución, porque todos los veranos y en todos estos viajes a lugares, aquellos que vais a ir a lugares exóticos, miraos bien las normas, porque podéis acabar en una cárcel terrorífica. Hablas tú de los españoles que son cándidos y que no entienden que otro país son otras reacciones también, no solo al delito o a la falta de respeto. Pero los americanos las hacen de estas de todos los colores y con la sensación de, que yo soy ciudadano americano, a mí no me toca. Claro, estoy leyendo, precisamente como todos los veranos, la típica, yo qué sé, que hace una cosa de exhibicionismo en Qatar. Dice, pues macho, oye, que no estás en tu país, es que te va a caer la del pulpo, que es absurdo. Por ejemplo, lo que tú decías, el sentido del respeto a la autoridad, en la mayoría de los países, es auténtico. En Estados Unidos puedes ver que va, tal, no sé qué. Aquí en España, fíjate que les llaman, les ponen carteles a los guardias civiles y les llaman, ¿cómo es? El inútil, no sé qué del inútil. Sí, el cartel. Bien. Pero en el resto del mundo se lo toman muy en serio y te puede caer una buena, no solo legalmente,
No solo que vayas a la cárcel, sino que te pueden dar una paliza que te quedas en el sitio. Vamos. Pedro Sánchez, solo con lo que hace desde el gobierno, eso como le pillen en Marruecos, que yo espero que no se vaya nunca a Marruecos, porque alguna de las cosas que hace, igual en Marruecos... Ah, perdón, ¿se ha ido a Marruecos? Vaya, por Dios. Ahora nos has Deseo lo mejor, que no le pillen. Parecía lo de izquierdas de él, has desconcertado a tus propios extraños con esto. Pero muchas veces en la inconsciencia, ¿no?, de ir a países y pensar lo que decíais, que puedes hacer cualquier cosa. Yo recuerdo, hay paquetes de turistas que vigen tus leyes. Vamos a la discoteca, una discoteca en las favelas. Pues mira, no te metas en el lugar de mayor pobreza de Río, que te la vas a llevar. Y además, moralmente es asqueroso. Además. Decir, me voy a ir a bailar a donde más pobres hay. Se hacen unas cosas que son aberrantes en turismo, ¿no? Y también yo creo que la gente tiene que tener cuidado en no dejarse caer en esas... O sea, es como, no, voy a viajar a la arrogancia Níger del occidental. porque hay un río muy bonito, del pues país rico. que se está matando. Y hablando de dejarse caer, Juan Antonio de Castro, también muy alarmante, ¿no?, el numeroso dato de personas que ahora mismo se están aficionando a esta droga que está de moda, el fentanilo, que es un potente opiáceo sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Pues esta droga, por lo visto, ha llegado a España y muchos jóvenes como este que están viendo ha hecho uso de la droga que denominan comúnmente como la droga zombie, que está arrasando a todos los Estados Unidos, en concreto Filadelfia. Son muchas las imágenes que han llegado al Telegram de Julia Ariza, les recuerdo el Telegram de Julia Ariza el Toro, para que puedan ver todas esas imágenes y, oye, alarmar sobre todo a la población más joven de los efectos de esta droga. Como ven, personas que se tiran en las calles que parece que están como si se hubiesen muerto, ¿no?, de una sobredosis, de un éxtasis brutal. Es curioso que los paquetes de tabaco, fumar mata, imágenes horrorosas. Y respecto a la droga, hay una cosa internacional como que un poco liberalizar, no se penalice el consumo. Pues sí, penaliza todo, páralo. Estás dejando una generación de jóvenes que somos, por cierto, he leído, el tercer país del mundo en, ¿cómo es? Fentanilo. El tercer país del mundo consumidor de fentanilo. ¿Qué nos pasa en España, que somos el tercer mundial? Pero ya está pasado de moda, ahora es el tranq. Así que viene es el tranq. ¿Y eso qué digo? Bueno, el tranq es fentanilo más un tranquilizante para caballos. Claro. Y eso ya es 50 veces más fuerte. Eso te indica también la desesperación de jóvenes que se dejan caer en estas cosas en este momento. Y cada vez más jóvenes. Y cada vez más jóvenes. Y sobre todo porque como tus padres los hacen, al igual que el tabaco, si tus padres fuman, tú terminas fumando. Y estás hablando de 10-15% de jóvenes. Estamos hablando de porcentajes muy altos. No, en Estados Unidos es... O sea, los está matando... Pero y destruyendo barrios enteros. En el año 21, más 106.000 muertes por fentanilo. O sea, repítelo. 106.000 muertes. ¿Dónde muertes en un año, en el año 21? El Estadio Bernabéu al completo. El estado completo. Drogadictos tipo zombie recorriendo las calles. Imaginen 100.000 y además españoles. Es que las imágenes, como podéis ver, Pero engancha con lo anterior, que es... una sociedad, o sea, esto lo hemos visto. Tiene una derivada geopolítica curiosa, pero bueno. Sí, y de valores. Sí, bueno, de valores y quién lo comenta. Es en la guerra del opio. Es la venganza por la guerra del opio. ¿De dónde sale el fentanilo? De China. Sí. A medida. Entonces, es un eje de destrucción de otros, hay veces que la destrucción es cultural, la destrucción, lo que tú dices, es entrar en la retaguardia, a veces es influir en... Porque claro, dices, antes mencionabas, el proceso de Cataluña, Soros se metió, y los rusos, y todo el que pasaba por allí, ahí se metió todo el mundo a influir. ¿Vale? A lo que voy, el problema es que tienes una sociedad que es permeable a esto, como tú decías, que es hasta amigable con determinadas cuestiones que son casi suicidas. El Open Society es amigable, absolutamente. Pero curiosamente, los que te quieren destruir como nación son los que hacen esa amigabilidad, son los que compran medios, compran periodistas y son los que hacen que, bueno, esto de las drogas y tal... Por eso es mi enemiga y lo que está diciendo contra el globalismo. Sí, ¿Por qué? Porque en esa batalla estamos de acuerdo. Ahí estamos. Pero no os parece... A ver, igual yo soy muy subjetivo en eso, ¿eh? Pero yo viví de cerca, como vosotros, por mi edad, cuando la droga entró realmente en España. La movida. Y fue horrible, o sea, ahí petaba a la gente, no sé cuál era aquella, si era heroína. Yo creo que era heroína. Los hijos pequeños de las hoy en día familias que fumar porros está a la orden del día. Sí, pero que en aquel momento me dio la sensación de que desaparecía, no sé, un 10 o un 15 o un 20% de una generación entera. Sí. El hermano pequeño de decenas de familias... La mayoría de familias tenían un problema con eso. Hermano pequeño. Eso, yo tengo la sensación... que se decía. Yo, igual me equivoco porque estadísticas del tema no sé, pero tengo la sensación de que ahora no pasa. Igual sí que pasa.
Pero ahora todas las familias que conozco, no conozco ninguna hoy de las que conozco, no conozco ninguna que hoy tenga un problema de drogas. Y en aquel momento no conocía ninguna que no lo tuviera. Pues espérate que llega. Espérate que llega. El consumo de cocaína disparado, el consumo de anfetaminas, el consumo de todo tipo de igual es que según de derivadas del cannabis, la marihuana, etc. La cocaína que se ha normalizado. Pero por eso os pregunto si es un problema de que igual... Yo creo que es que los padres dicen, ojalá no me toque, pero se ha normalizado bastante. O sea, que la pregunta es, puede ser que ahora mismo se dé por normalizado esto, con lo cual nadie te comente que me fumo marihuana al llegar a casa con mis hijos. Nadie te lo comenta, claro. Cosa que nada que de épocas que había unos problemas porque los padres atando a los niños a una cama, unos follos, o sea, era terrible. Pero sí que es cierto que los opiáceos, en este caso, como bien dices... El fentanilo es un veneno. Tiene un componente de distribución perversa, tiene un componente de precio, que tiene un componente económico también, pero tiene también un componente de... Claro, porque hay sociedades resistentes a esto y hay sociedades no resistentes a esto. Una sociedad en la que determinados valores han caído, o respeto, en el que ya se han socavado probablemente con los mismos agentes, los agentes que socavan la familia, que socavan los valores, que socavan el patriotismo, que socavan las religiones, que socavan las creencias. Sí. Todo esto es, cuando estás derivado de todo eso, cuando te han quitado todo eso, eres mucho más sensible a soluciones rápidas, como puede ser el ir a la droga, ¿no? Y las ilusiones, porque están los valores y luego está unido también qué ilusiones tiene la juventud hoy en día para lanzarse de lleno y ver un camino a largo plazo con esperanza, ¿no? Y eso tienen la culpa los políticos, tienen la culpa nuestra sociedad. ¿Esto está pasando solo en Occidente? Eso es lo que yo me plantearía. Sí. Es un problema occidental. Sí, en China esto porque no es es que los países emergentes... ellos quieren. Los países emergentes, claro... Cuando llegó Mao, no había una cantidad tremenda de heroinómanos. Y dijo, los fusilo. Y se acabó, y ya la gente no quería más droga. Por eso te digo, no hablamos quería, de los países capitalistas autoritarios, no tienen ese problema. Pero Latinoamérica, por ejemplo, no tiene ese problema. Sí. Sí, tiene ese problema, sobre todo en las partes, al final, aunque ellos en principio son los que se sacan dinero, crean el negocio y se sacan el dinero con eso y trafican, al final te queda. Claro, es decir, cuando tú estás, hay mucha juventud de las ciudades como Cali y tal, porque estás así... Cuando yo he hablado de hace 30 años, esas familias que digo, el problema no tenían familias ricas. Porque una familia de según qué sitio no podía comprar eso, porque era carísimo todo. No, esto es muy barato. Entonces, claro, como ahora me estáis diciendo que eso ya es tan barato, supongo que el nivel socioeconómico ya ha desaparecido como nicho de la droga, porque antes lo era, ¿eh? Si es un problema occidental, si es un problema de modelos, si es un problema de qué es lo que está pasando en Por ejemplo, el crack, es decir, la cocaína en ese momento era relativamente cara, y era por tanto tal, claro. Y el crack era un abaratamiento, y es por eso por lo que de repente en los barrios malos de Nueva York y tal, todo el mundo estaba con el crack. Es una tragedia. Pero luego hay decisiones políticas, a veces de complicidad, complacencia, ¿no? Que es, por ejemplo, siempre se ha hablado, cuando en la época de los narcos gallegos, por ejemplo, de que uno de los factores que más avanzó en la distribución de heroína en España fue una cuestión de una regulación del ¿cómo se llama? El paso por la frontera de bienes no regulados, del contrabando. Del contrabando. Se les lanzó el siguiente mensaje. Se puso una norma más dura, curiosamente, una norma más dura para el contrabando, independientemente de lo que fuera el contrabando. Con lo cual decían, oye, para llevar 1 kilo de tabaco, llevo 1 kilo de droga que me da mucho más dinero. Entonces, a veces también... Y eso es complicidades, si quieres, perversas o absurdas, ¿no? Pero luego está señores como el señor Errejón en el Congreso, yo lo he visto salir con muy loables iniciativas en defensa de la salud mental de los españoles, especialmente de los jóvenes, y 2 semanas después presentar una declaración o una propuesta a favor del consumo de derivados del cannabis, que uno de sus elementos fundamentales es que acabas con problemas mentales sí o sí. Total. Entonces, es que este es el cinismo, vuelvo al cinismo de antes, que tiene la izquierda apoyada en sus apoyos internacionales. Sí o sí, no. Vamos. Sobre el cinismo de la izquierda, esta izquierda del Partido Socialista, vamos a hablar en unos instantes, a la vuelta de la publicidad, no se muevan.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. Aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural, realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design. Descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos, tendrás un 5% de descuento. Estimado lector, nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, un espacio único en el que cada mes podrá escoger los 2 libros que usted desee de nuestro amplio catálogo. Para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens, ponemos a su alcance 2 tipos de suscripción. Por un exclusivo precio, llévese 24 libros al año, valorados en 500 euros, sin gastos de envío y muchas más ventajas. Puede darse de alta en homolegens.com o puede llamarnos al teléfono 910059942, escribirnos a clubdellibro@homolegens.com o enviarnos un WhatsApp al 608 02 8273. ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens? Soy José Ángel Aguinaga del restaurante Iyumbe La Moraleja. Hacemos una chuleta a la parrilla súper buena, porque está muy bien seleccionado ese producto, lo selecciono yo. Y cuando queráis comer una buena carne, venid a Iyumbe La Moraleja. Ya estamos de vuelta en este Dando Caña de verano y aquí don Juan Antonio de Castro estaba mirando muy goloso la corbata que tenemos del Club de Amigos del Toro Televisión. Elegante, pues oye, hoy que no llevas corbata te podría venir fenomenal. Sería genial, pero vamos, no me atrevo. Pues mucha gente nos ha llamado preguntando dónde podemos conseguir esta corbata. Pues solo tienen que llamar al 91 616 24 64. Y también nos están preguntando mucho sobre estas pulseritas que tenemos también en el Club de Amigos del Toro Televisión con una perla acero. Y también tenemos 2 modelos, con esta que tiene el toro aquí del Club de Amigos del Toro Televisión y con una cruz. Así que si la quieren conseguir, la verdad que quedan ideales para todos los looks de mujer de verano, si se lo queréis regalar a una madre, a una parienta o oye, a vuestra pareja, a vuestra novia o a vuestra mujer, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Entrar en la página web del clubdeamigos.eltorotv.com o llamar al 91 616 24 64. Y ahora vamos con otros asuntos, porque también muy alarmante el consumo de las drogas, lo hablábamos anteriormente en la mesa, pero también el número de violaciones y de delitos, agresiones sexuales que ha habido en el gobierno, o sea, que ha habido, perdón, en España con este gobierno. Anda, que llegan a verlas en el gobierno y madre mía, no estamos hablando de este tema. Fatal. Que ha habido con este gobierno sociocomunista desde que ha llegado a ese acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos, que por si se han olvidado ya casi 5 años de gobierno, pues esas violaciones han disparado un 130% en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, Barcelona y también Valencia, que son las que lideran el ranking. Pero el aumento también afecta a otro tipo de delitos sexuales, como han sido el abuso o las agresiones, en este caso sin penetración. ¿Y por qué lo digo? Pues porque desde que se imperó la ley, la famosa ley del solo sí es sí, la ley estrella de
Irene Montero, pues estas agresiones han pasado solo desde el año 2022 hasta ahora, desde el año 2020, que son muchos datos y nos liamos. Hasta ahora, en el primer trimestre, han pasado de 105 registradas en el año, como les digo, 2020, a 246 en el primer trimestre de este año. Y con estos asuntos sobre la mesa, ¿quién quiere comenzar? Yo la semana pasada, creo que fue el viernes, hablamos de esto. Hablamos de ello. Le escribí a Ricardo Ferris para que me mandara, me lo mandó, pero no sabía cómo reenviarlo. Y he conseguido reenviarlo hace 10 minutos a Julio. Bueno, nunca es tarde. Pero claro, os digo, tengo comunidades, ciudades, tengo todo. Comunidades autónomas que lideraron los aumentos de violaciones en España durante el 2022. Datos ministerio, sí. No datos Ferris, datos del Ministerio ni del datos Interior. una tía mía. Y que han salido después de las elecciones 23J, al menos los de este año. Cantabria 150%, Asturias 141,9%, Aragón 138,5%, el incremento, Canarias 128,8%, Castilla-La Mancha 112,8%, Extremadura 105,6%, Comunidad Valenciana 97,2%, esto ya es poquito, 97%. Navarra 87%, Madrid 59%, Murcia, Ceuta 50%. Comunidades. ¿Queréis municipios? A ver. Es que no. San Vicente, San Vicente de la Barquera 1000. 1000%. Sí. San Cristóbal de la Laguna, ahí? 1000. Badajoz, 900%. Esa es la gran pregunta que hacen los ayuntamientos. Fuenlabrada, 800. Santa Pola, 700. Además, el origen. Huesca, 500. Figueras, no, debe ser Huesca, Así al azar, 600. ¿Qué elemento diferencial ha habido en la sociedad española en los últimos 10 años que haya podido provocar ese cambio? O peor, en el último año. Lo lanzo así al azar. ¿Lo contestamos? Primero, según el gobierno, la culpa es de los fachas. Sí, claro. Y según miembros del PP, la culpa es de Vox. No puede ser la culpa de los fachas. Sé que es ironía. Es irónico en el sé que es sentido. ironía, pero ellos no lo dicen irónicamente. Pero es evidente que no puede ser culpa de los fachas ni en general de los machistas por la mera progresión. Es decir, nadie puede estar dispuesto a aceptar que culturalmente España sea más machista cada año, sobre todo si fuera así tendrían la culpa los socialistas, que son los que han gobernado últimamente. Sí. Entonces, evidentemente, eso todos sabemos que es mentira y que es una acusación absurda y tal. Y efectivamente, como dice Víctor, lo que hay que buscar es qué factores nuevos hay. Pues, sencillamente, no sé, claro. Es como si examinamos las cifras, aumento de cifras de miocarditis, pues pensamos, ¿qué hay de nuevo? Bien, pues igual, una cosa así. Y entonces lo que vemos que hay de nuevo no es un solo factor. Está la ley, por ejemplo, la ley del sí, que sí es muy importante, pero hay también es que ya no quiero ni llamarla inmigración ilegal, es que es como una especie de entrada de aquel que venga, absolutamente descontrolada, de personas que probablemente no sean lo mejor de su país, porque si no, si estuvieran bien ahí se quedarían en ellos. Incluso se puede sospechar que hay algunos países que tienen determinados tal que se deshacen de material de cárcel, pues llevándolo a otro país, como hizo Cuba, exacto. Es decir que, bueno, eso es de cajón. Si tú no tienes control sobre algo, no puedes decir, no está pasando esto. No lo sabes. Hay un factor estadístico, evidentemente, hay un factor estadístico de trampa estadística y un factor estadístico de que la estadística sí nos dice cosas. El factor estadístico es que cuando tú haces que sea una ventaja jurídico-judicial el que una denuncia, no pasa nada si haces una falsa denuncia, pero además una denuncia acarrea una serie de beneficios en procesos judiciales de separación, divorcio, custodia, etcétera, etcétera, pues se disparan los números. Hay un factor estadístico de que... Pero no de violaciones. No, pero es que hay otra cuestión. Denuncias, perdona, y hay otro factor estadístico. Yo estaba hablando de violaciones. Pero eso son denuncias o condenas, que esto es importante. Claro, no, pero es que hemos dicho que varios factores. Hemos dicho la inmigración descontrolada, que además todos podemos ver y está en las estadísticas, es en su inmensa mayoría varones jóvenes. De Jovenlandia, muchos Eso de ellos. Es, bien. Entonces tenemos los dos factores, pero luego hay un tercero, que es desde el Ministerio de Igualdad y en general desde todo, digamos, el conglomerado mediático, como hay que apoyar la idea de que vivimos en un patriarcado terrible, tal, no sé cuántos,
también se anima, en cierta manera, a unas denuncias que quizá sean instrumentales. Pero entonces ahora estamos hablando de denuncias o de violaciones. Yo me es que es lo que no sé. Hombre, quiere decir que son todo condenas. Es que no tiene nada que ver. Son condenas. No, que si vamos a las denuncias, está claro que la ley lo hace casi todo. Pero es que si vamos a las violaciones, no tiene nada que ver la ley. Pero si es que ha hablado de sin penetración. No, ya, pero yo es que la estadística que he dado, las estadísticas eran violaciones. Por ejemplo, Huesca, provincia de Huesca, 1100%. Vale. Y San Vicente de la Barquera, yo creo que hay tres cosas muy aquí. chiquitito. Creo que hay como tres para que cosas ella- y que no hay que tener miedo a hablar de inmigración. Porque parece que en este país no se puede hablar de inmigración. En toda Europa se discute la inmigración y no estás atacando al inmigrante en general. No, hay inmigración ilegal, hay inmigración legal. No digas que es una cosa exclusiva nuestra. No, porque, pero que hay que hablarla. Pero que nadie quiere hablar tampoco. Bueno, en pero que hay que otros países. hablarla. Y no veo por qué nos tenemos que tapar la boca. Entonces hay un tema cultural clarísimo, tema cultural, cuando la cultura exterior viene a imponerse sobre la tuya y tú la aceptas así y dejas que eso pues aumenta la delincuencia, lógicamente, porque va en contra de tus principios morales. Sobre todo según Ilegal, qué cultura. por supuesto. Hay un tema de la laxitud legal. Porque si tú tienes un código penal que cada vez da menos penas a los delincuentes, ves que lógicamente van a poder hacer muchísimo más y no van a tener ningún temor en seguir expandiéndose. Y hablo de inmigración y de gente y de españoles que estén aquí viviendo y de todo lo demás. Y ahora la tercera. Yo estoy viendo cada vez más dificultades para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de imponerse en las calles. Claro. Yo veo unos vídeos por ahí que se acerca al pobre policía, le empuja un poquito y se echa para atrás, porque es que tiene un miedo el policía que le culpen enorme. Es que eso no pasa en otros países, en Estados Unidos no pasa. No pasa. No, en Estados Unidos va o a sea, la bestia. Floyd, el tipo que puso, detuvo a Floyd y Floyd con fentanil hasta aquí, se murió. 22 años de cárcel. Van más duros. Es decir, yo he notado aquí en los vídeos que veo, de verdad que me da pena ver salir a los dos policías del coche y las dificultades que tienen para imponerse. Eso no puede ser en un Estado democrático de derecho como es este. Aquí la policía tiene que poder hacer lo que puede hacer dentro de la legalidad. Fíjate también lo que le pasó al de Francia. Y las leyes lo mismo y la cultura lo mismo, pero son tres dimensiones. Bueno, y si no, no vas a hemos tenido eliminar. líderes políticos que ni siquiera tenían esa presencia frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé si recuerdan a Isa Serra cuando insultaba a la policía llamándola de todo. Claro, y si no paras eso con leyes y con esto, pues lo seguirán para haciendo. hacer lo que decías tú y lo que decía Carlos, hablemos de lo que hablemos. Para analizar el componente de inmigración solo hay una posibilidad, que es tener los datos de quién ha sido quién. Tener los datos. O sea, o tienes los datos de la estadística, porque igual sí que... ¿Por qué no se nos quiere decir? Imagínate que nos llevamos la sorpresa de que la mayoría de ese tipo de actuaciones son de un determinado país con una determinada cultura. Pues igual habrá que estudiar... son todos pelirrojos si o son aquella zurdos. cultura, no sé qué. Pues tiene interés. Claro, pues eso es que es la única es el manera de tratamiento hacerlo, que hacen los medios de comunicación para no generar alarma pública. Nunca, ¿no? sí, no. Ya sabes que si el titular dice detenidos unos jóvenes por... Ya sabes, pero si es español, es detenido un murciano un por... ex guardia civil. El guardia civil, bueno, y es Este militar, ya eso está, ya... Si hablamos de inmigrantes, también a los medios nos echan a en la los que vive. leones por decir Bien. el origen o la nacionalidad de las personas que cometen estos Se ha desarrollado la teoría de la existencia de Jovenlandia. Si yo conté aquí, creo que hay un lugar llamado Jovenlandia donde vienen un montón de jóvenes que no comen jamón, que curiosamente. tienen cierta... Yo creo que conté aquí, que Con no afición me a las acuerdo armas qué largas. televisión era, que además contó abiertamente una señora, decir, no, es que nos han mandado una nota diciendo que no hablemos, y en ese caso no era nada africano ni marroquí, que no hablemos de bandas latinas, sino en todo caso de comportamientos latinos. Pero esa nota ¿de quién viene? No ¿Quién sé, pero impone? la dijo alguien en televisión y el resto dijeron, claro, sí. O sea, que era... Es que en el Lacio es del gobierno entonces la nota, porque ¿quién o del impone gobierno, esta claro, forma de alguna autoridad que llega a las televisiones, supongo que de inmigración o del Ministerio de Igualdad o del Ministerio de Interior, no sé, no me acuerdo, pero yo lo comenté al día siguiente aquí, o al mismo día, porque me chocó, me hizo gracia, la palabra gracia aquí es en sentido muy figurado. Pero si lo haces entonces estás haciendo odio, ¿es eso lo que quieren decir Supongo que ellos? quieren decir que estás fomentando algo muy malo, que es que la gente sepa lo que pasa. ¿Y habéis visto alguna Digo yo. cadena que le hayan cerrado, hayan hecho algo por mencionar el origen del delincuente? Yo creo que no. Creo que tenemos más miedo de lo que parece. Tienen medios legales. Pero sin embargo, fíjate, cuando hay una ironía, y es estos mismos medios y esta misma sociedad, esta misma clase política de izquierdas, que es incapaz y horror, no se te ocurra señalar a uno que viene de fuera si convive contigo y hace las cosas mal, pero sin embargo al turista, cuidado. La turistificación, que es la marca El Verano. Sí. Malditos turistas, la gentrificación, los apartamentos turísticos. Ahí al que viene de fuera lo puedes llamar todo tipo de maldades, porque como es turista que nos va a dejar... Por cierto,
Dato absolutamente kamikaze de este país. España factura más, billones de euros, billones europeos de euros. No, perdón, billones americanos de euros, miles de millones de euros, más miles de millones de euros por turismo que Arabia Saudí por el petróleo. Y sobre esa marca verano podemos hablar ahora. Cuidado, porque en Santiago de Compostela van a difundir un código de buenas prácticas para el comportamiento de todos los peregrinos que están llegando a Santiago de Compostela a abrazar al santo y, oye, no se están comportando como deberían. Luego hablan de que todos son inmigrantes, todos son extranjeros, pero oye, nadie como los españoles mejor que para cumplir las normas, porque el gobierno local plantea ampliar las ordenanzas y dice que comenzará a sancionar de inmediato a todas estas acciones que no vayan conforme a la ley del ayuntamiento. Muchos de ellos incluso protagonizan acampadas en la plaza del Obradoiro, ahí justo enfrente de la Catedral de Santiago de Compostela. Está el alcalde de Madrid, ¿no? Yo viví 3 años maravillosos. ¿El último peregrino es el alcalde de Madrid? Sí, ha sido el último de ellos. Mira, yo viví 3 años maravillosos de mi vida en Santiago, estuve ahí destinado por temas laborales. Conozco Santiago de los 90 y voy cíclicamente. De hecho, estaba hace apenas 3 semanas, unos días en Santiago. Claro, hay que decir, repito, hay parte de esto que tiene que ver justo con lo que decía anterior, por eso tomo palabra, es con este odio al turismo, que tiene que ver con la izquierda, en este caso en Galicia con el bloque. Bueno, recordemos las tasas también en Barcelona. Sí, es que de esto vive, que esto si no sería un sitio donde llueve un montón y hay una universidad. Si no, esto no tendría... Y un parador, muy bonito. ¿Vale? Eso vayamos por partes. Con lo cual están ustedes atacando, lo primero, una cosa que trae, que tiene un componente religioso, pues evidente, que está bien lanzado. En su momento desde la Xunta de Fraga se lanzó el Camino como un eje vertebrador de la oferta turística en un sitio donde no para de llover. Bueno, pues conviértelo en deporte, maravilloso, que además tiene el componente. Y en un 90% ves que la gente se comporta. Ahora, también llega, como yo fui testigo entrando a la catedral, a la misa del peregrino, una señora que llegaba con 2 perros y que montó en cólera porque es que había hecho el camino con los 2 perros y que no le dejaban entrar en una catedral con 2 perros. Y de, mire, señora, evidentemente los perros no pueden entrar en un templo. Tiene mucho más que ver con la desagregación cultural y educativa que tienen los españoles, en este caso era española, 100%. Y luego, pues esto, cuando más se universaliza, pues peor, porque viene gente que no sabe ni dónde está. O sea, pero que en general el tema no es dramático y habrá que reconducirlo. Me parece muy bien que haya normas. Que haya vigilancia de esas normas también es importante, no una policía del pensamiento, pero también que haya una autorregulación. Yo creo que también vi algunos viajes de críos que iban con sus colegios de determinada adscripción, van a Santiago y precisamente pude ver un colegio que se comportaban bien y un colegio que se comportaba mal. Lógico. No generalicemos, yo creo que es sanísimo el turismo, es buenísimo el turismo y nos da muchos ingresos a un país que no tiene petróleo. Tenemos... Pero por ejemplo, ganas de decir que el peregrino ya no es lo que era, ¿no? Pero no es un poquito que el peregrino también debería saber por qué va allí. El turismo... Eso que le gusta tanto a Víctor, que hizo Fraga, es desreligiosizar el camino completamente. Es decir, bueno, esto es una experiencia cultural. Muy bien, tú lo amas, a ti te encanta el tema, me parece bien. Evidentemente tiene muchísimas ventajas el tema turístico y tal, nos da dinero, es una cosa brutal. Todo, pero concretamente lo que has conseguido es que una cosa que era una peregrinación muy antigua, que hizo Europa prácticamente, la unificó porque traía cosas de aquí para allá y tal, pues ya es otro tema completamente diferente. A mí eso, como yo soy un carca de estos tremendos, pues me da mucha pena. No, yo estoy contigo, pero es verdad que se ha hecho con todo. Desde los cuentos de Canterbury, el libro de los cuentos de Canterbury, ya había un Carlos, ya había un señor como tú quejándose de esta peregrinación ya no es lo que era. Yo quería decir que es muy colateral, pero cuando has hablado, Víctor, del turismo, la importancia de Arabia Saudí y tal, has puesto los pisos turísticos, yo eso lo dejaría de comer aparte, porque ahí sí que hay, o sea, habría que ver que lo que está pasando con los pisos turísticos ahora puede tener alguna ventaja, pero tiene muchos inconvenientes. Sí, en general, y habría que estudiarlo mucho. Pero un negocio de 180 billones de euros. Que hay que cuidarlo. Arabia Saudí, el oil exports, 135 billones. Hay que cuidarlo. Billions. Más que todo el petróleo. Hay que cuidar el negocio turístico, pero no a cualquier precio. Turismo en España. Source crude oil, el crudo. Por eso el término exacto es más que el crudo de Arabia Saudí. Fíjate la punta que le saca Arabia Saudí y lo que nos cuesta a nosotros, ¿no?
Quien tiene a lo mejor muy complicado cuidar esto del turismo, en este caso en Colombia, ese turismo de los cafetales, es a lo mejor Gustavo Petro, porque su hijo Nicolás Petro Burgos ha confesado que sí, recibieron dinero para financiar la campaña, un dinero de dudosa procedencia, él y su exmujer, y no sabemos hasta qué punto puede perjudicar esto los intereses políticos de su padre, que recordamos lleva un año al frente del Ejecutivo colombiano y está en duda pues esa financiación ilegal de su campaña. Este hombre lo que costará dentro de un tiempo es encontrar alguna virtud. Porque históricamente parece que era terrorista, ¿no? Sí, Digo sí. parece porque no Claro, era, o sea, es oficialmente Sí, eso, ¿no? sí. Con lo cual, con las labores propias de un terrorismo, que no suelen ser pues, limpiar prados ni cosas así, sino más bien personas. Y desde que ha accedido ahí, no dice más que tonterías de España, que eso es lo menor, porque eso, entre ser terrorista Eso lo y hacen eso... todos los por eso, entre ser terrorista y esto hay un líderes salto. latinoamericanos. Pero claro, que ya tampoco el olvidemos hijo... que aquí incluso hasta Feijóo le ha intentó aplaudido cargarse en al el fiscal, Congreso. si no recuerdo mal, ¿no? No, aquí el lo fiscal peor de fue, Colombia claro. tuvo que hacer unas declaraciones diciendo que tenía que peleaba por su familia y por él mismo, Sí, según declaraciones etcétera. públicas. Y ahora él ha declarado que no, que el hijo está muy bien, que lo juzguen y tal, pero que es mentira lo que ha dicho, que no es verdad lo de la financiación. Bueno, pues habrá que ver, pero me parece que virtudes le pillarán pocas dentro de unos años. Y este fue el que hizo las declaraciones antes de venir a España, Sí, si no sí, mal sí. recuerdo. Sí. Y Pero fue premiado con la medalla de... Qué capacidad de de la Ciudad de sometimiento y de aceptación tenemos, que antes de venir a España un presidente dice eso y luego le recibimos con todos los honores hasta el propio rey. Creo que hay que Poco tener después cuidado. hizo las El pobre rey repitió que las tampoco mismas, puede decir si Que puede tampoco- recibir a no sé, una persona Oye, o no. levanta la copa y di algo, suelta una indirecta. Yo siempre digo, siempre se puede hacer diplomáticamente algo. Aquí nos falta un poquito de, oye, tú me has insultado antes de venir a España, pues yo te voy a soltar esto en la cena. Siempre se puede hacer algo en positivo. Lo que no sé es por qué cuesta tanto y hay tantos miedos en este país para decir las cosas. No, porque sean positivos. no te confundas, porque en Es este así. país, digamos, la... Gobiernan sus esto, amigos. no son gobiernos, es que el estamento intelectual español está de acuerdo con ellos. Piensa que, Sí, que sí, eso es lo todo peor. lo que dijo tal Sí, eso era es lo verdad. peor. Es así. bueno, además, eso es lo sí. grave. Además, sí. Eso es lo grave. Y luego también de Estados Unidos podemos irnos a Colombia porque Donald Trump ha pedido que se vuelva a rehacer ese juicio que ha tenido lugar en Washington. Recordemos que iba a declarar, ¿no?, por ese asalto al Capitolio y dice que quiere que lo repitan pues porque la juez ha sido bastante imparcial. No sé cómo queda en esta situación la Era campaña bastante de parcial. Donald Trump. Parcial, sí, Era bastante parcial. Bastante parcial, Le están efectivamente. haciendo la Pero campaña. ¿qué juicio si no lo han juzgado a él todavía? ¿El juicio a los otros? ¿A los que ¿Cuál participaron? de los juicios? Creo que de es los el, que el participaron. el El de del la semana Capitolio. pasada. Creo que es el del Capitolio. Está el del Capitolio, Pues, está el de los papeles que teóricamente El se del digo, que Capitolio también sí, piden sí, sí. encontrar Pero digo papeles. que a Trump del Capitolio no le han juzgado. Lo único que han hecho es leerle los cargos. Con lo cual, Los cargos difícilmente, que son pero difícilmente se puede anular un juicio si no ha habido juicio. No, pero ya se celebró las sesiones del de la información privada y confidencial que le habían encontrado en Mar-a-Lago. Pero está hablando del asalto al Capitolio. Pero este es de la Sí, asalto este al es el Capitolio. En todo caso, el único juicio que ha habido del asalto al Capitolio es de los que asaltaron el Capitolio. Yo no he visto a Trump con un palo asaltando el Capitolio. Sí he visto a un tío vestido de no sé qué. Aquellos sí que fueron juzgados y algunos condenados. Con lo cual, en todo caso, sería de estos. Pero del otro no puede ser su En juicio. España los de asalto al Congreso no han sido ni siquiera No, pero ahora... Pero vamos, y en Estados Unidos, justo antes de eso, estuvieron no sé cuántos días Black Lives Matter quemando No ciudades hicieron nada. americanas. No hicieron nada de esto. 22 ciudades. No pasó absolutamente Nada, nada, con nada, muertos, con unas pérdidas de billions también, Tremendo. espectacular. No Nos pasó nada, acercamos- nada. Nos Pero en cambio, acercamos- esto que se nota que es simplemente para que no pueda Una lucha política. presentarse. Una lucha política. Sin Pero más. lo del hijo de Biden, sin embargo, eso no se trata. en Y eso los es un medios españoles. escandalazo. Y eso es un escandalazo. Pero No, lo fuera podemos así, tratar aquí ¿eh? mañana mismo. Nos acercamos al final del programa de este lunes 7 de agosto y os voy a pedir un titular para cerrar la jornada. José María Francas, te ha tocado. Cerrar la jornada... ¿Qué jornada? la jornada de hoy. El Pues titular- ¿Con qué resumirías el día de hoy? Hombre, que la generosidad de Vox, a ver cómo responde virtualmente el PP. ¿Solo la de Vox? A la generosidad de Vox, sí. Juan Antonio de Castro. Que no se ceda demasiado ante el PNV, que yo creo que va a ser el centro de gravedad de las decisiones próximas en política en España.
Víctor Sánchez del Real. Pues que la situación es diabólica y estamos, como decía al principio los estoicos, entre la arete y la ataraxia, entre la virtud y la tranquilidad o la serenidad. Y yo espero que nos llevemos a la virtud y esta situación endiablada de colapso político que podemos ir tenga una solución, por lo menos, si no buena, por lo menos menos mala. Y don Carlos Esteban. Que la gente está mirando, el votante está mirando y lo que se decida hoy puede tener una solución muy buena, muy bonita a corto plazo, pero estropearte el pastel a largo. Llegados a este punto del programa, solo me queda agradeceros a todos por de verdad vuestra presencia, que venir un lunes 7 de agosto aquí a Dando Caña, la verdad que es un poquito complicado, ¿no? Porque todos estamos deseando tener esas merecidas vacaciones de verano. Y a todos ustedes, la audiencia que está en casa, les recomiendo que acudan a la página web del Club de Amigos del Toro Televisión, porque está preparando para todos ustedes cosas muy interesantes. Han de acudir a la web, como les digo, del Toro Televisión, y en la pestaña de agenda tienen todo lo que van cerrando para todo el año. El primer trimestre, antes de que llegue el frío, empezaremos con una visita guiada al Castillo de Manzanares el Real, de la mano de Mar Cristóbal, 15 de septiembre. Y nos iremos con ella, nuestra guía oficial de turismo, a recorrer Madrid, el Madrid de los Trastámara, el Madrid de los Austrias, el Madrid de los Borbones, rincones, calles y todo lo que ustedes quieran. Y además, con muchísimas curiosidades sobre ese Madrid tan misterioso que nosotros, gente como yo que soy de Ávila, pues oye, no conocemos. Así que acudan a la página web de clubdeamigos.eltorotv.com. También lo pueden consultar en Instagram, clubdeamigostorotv.com, que está muy pequeñito y no lo puedo ver. O llamar al número de teléfono 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Y a toda la gente que está aquí en la mesa, los convido para la próxima vez. Pues oye, cuando queráis venir, tenemos aquí las agendas abiertas. Así que muchísimas gracias, de verdad, Víctor Sánchez del Real, Juan Antonio de Castro, Carlos Esteban y Josep María Francas, una persona de confianza que va a estar aquí acompañándonos durante toda la semana. Mañana más, sí. Mañana más. Pues muchísimas gracias.